Mientras Aisha regresaba al mostrador, intentó mantener la calma. Sentía como sus manos temblaban levemente, su pulso era acelerado. Cada paso que daba resonaba con fuerza en su pecho. Por el rabillo del ojo volvió a observarlo. Khalid seguía mirando hacia la ventana. Parecía perdido en pensamientos profundos. Una ligera sombra cruzó su rostro. Por primera vez notó cierta preocupación en su expresión. La joven suspiró despacio, intentando recuperar el control. Colocó algunas tazas sobre el mostrador y se concentró en limpiarlas lentamente. Necesitaba distraerse, necesitaba dejar de pensar en aquellos ojos que habían removido tanto en su interior, pero no podía. Cada tanto levantaba la vista discretamente. Él continuaba allí, inmóvil, elegante. La luz del atardecer se filtraba suavemente por la ventana, iluminando su rostro con tonos dorados. Por momentos parecía una pintura viva, sereno, distante, casi irreal. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no la miraba directamente, pero Aisha sentía su atención presente, invisible pero constante, como si entre ellos hubiese una conexión silenciosa, imposible de romper. Un cliente pidió la cuenta y la obligó a salir de sus pensamientos. Mientras cobraba, su mente luchaba contra la tentación de mirarlo nuevamente, pero la fuerza de aquella atracción era casi insoportable. En un breve instante se permitió girar apenas la cabeza. Sus miradas volvieron a cruzarse. Esta vez, Khalid no sonrió. Solo la observó fijamente, casi con gravedad, como si supiera que acercarse a ella significaba más de lo que podía permitirse. Aisha apartó rápidamente la vista. Sintió calor en las mejillas. Aquella intensidad la inquietaba profundamente. Quería entender qué estaba sucediendo. ¿Por qué ese hombre, hasta ahora un completo extraño, había capturado de manera tan abrupta su atención? Decidió salir del mostrador, fingiendo acomodar las sillas. Necesitaba movimiento para disipar la tensión. Lentamente avanzó entre las mesas vacías. Cada silla acomodada era un intento fallido de calmar su ansiedad. La tarde se despedía suavemente. Afuera, las sombras crecían lentamente, extendiendo su manto sobre las calles. Adentro, la atmósfera del café parecía haber cambiado drásticamente en solo minutos. Mientras arreglaba las mesas, notó cómo Khalid tomaba lentamente su café. Lo hacía con movimientos precisos, casi elegantes. Todo en él parecía perfectamente calculado, controlado. Eso aumentaba aún más el misterio. Finalmente, él se puso de pie. Aisha sintió que el corazón se le detenía por un instante. Khalid caminó lentamente hacia la puerta. Pasó justo al lado de ella. Aisha contuvo la respiración involuntariamente, pero él no se detuvo. Solo dejó escapar un leve susurro. «Hasta pronto, Aisha». Aquellas 3 palabras flotaron en el aire con una extraña promesa. Un escalofrío recorrió su espalda. Quiso decir algo, pero la voz no salió. Simplemente permaneció allí, inmóvil, observándolo marcharse. La campanilla de la puerta sonó suavemente al cerrarse. Aisha quedó paralizada unos segundos, tratando de comprender lo ocurrido. Una parte de ella deseaba correr tras él. Otra parte, más racional, insistía en que debía permanecer en su lugar. Poco a poco recuperó el aliento. El café quedó vacío. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, aunque sabía que era una ilusión. Algo en su vida había cambiado radicalmente en ese breve instante. Al terminar su jornada, recogió sus cosas en silencio. Caminó hacia la calle en penumbra. El aire fresco de la noche la envolvió rápidamente, aliviando un poco el calor que sentía en la piel. Avanzó lentamente por las calles familiares, con la mente aún atrapada en aquella mirada, en aquellas palabras. No entendía cómo algo tan breve había dejado una huella tan profunda en ella, pero Aisha sentía claramente que aquello solo era el comienzo. Un camino nuevo, desconocido, inquietante, se abría ante sus pies. Algo le decía que Khalid volvería a cruzarse en su vida muy pronto, y la incertidumbre sobre lo que podría suceder era tan fuerte como su propio latido en aquella noche solitaria. Aisha regresó lentamente a casa esa noche. Las calles estaban silenciosas. Su mente aún repetía las palabras de Khalid, su voz suave, la intensidad en sus ojos. Cada paso resonaba suavemente sobre el pavimento. La oscuridad aumentaba poco a poco. Llegó a su casa humilde. Entró despacio. Su madre estaba sentada en la pequeña sala. La observó llegar con preocupación en la mirada, pero Aisha solo sonrió brevemente. Se dirigió a su habitación en silencio. Se sentó lentamente sobre la cama, miró hacia la ventana abierta. La noche se veía tranquila, pero su corazón latía acelerado. Pensaba en él, en la manera en que había pronunciado su nombre. La sensación aún estaba allí, clara y profunda.
Mientras tanto, Khalid regresaba lentamente a su lujosa casa. Caminaba con pasos firmes, pero en su interior había tensión. Entró a la mansión despacio. El lugar era amplio, silencioso. Su padre lo esperaba sentado en el despacho. La expresión en su rostro era seria, fría. «Necesito hablar contigo, Khalid», dijo con autoridad. Khalid sintió inmediatamente una presión en su pecho. Entró lentamente al despacho. Se sentó frente a su padre, manteniendo la calma. La mirada del hombre era intensa, penetrante. «Hoy recibí una llamada», continuó su padre. «Te vieron en un lugar inapropiado. ¿Quieres explicarme eso?» Khalid respiró lentamente. Intentó ocultar su inquietud. «Solo fui a tomar café», respondió con voz tranquila. Su padre entrecerró los ojos con desconfianza. «No olvides quién eres», dijo lentamente. «No permitiré que pongas en riesgo nuestra reputación». Khalid sintió rabia inmediata, pero mantuvo su rostro calmado. «No estoy haciendo nada malo», respondió suavemente. Su padre golpeó suavemente la mesa con los dedos. Una advertencia clara. «Espero que así sea», concluyó en tono firme. Khalid salió lentamente del despacho. Subió las escaleras hacia su habitación. Cerró la puerta suavemente. Se sentó lentamente sobre la cama. Miró alrededor de la habitación amplia y elegante. Todo parecía ahora vacío, frío. Pensó en Aisha nuevamente, en la manera sencilla en que sonreía, la honestidad en sus ojos. Sabía perfectamente que su familia jamás aceptaría algo así. Sintió preocupación real por primera vez. La atracción que sentía era fuerte, imposible de ignorar, pero también era peligrosa. Muy peligrosa. Esa noche ambos permanecieron despiertos largo rato, cada uno en su mundo, pensando en el otro, imaginando un futuro imposible. Aisha en su habitación pequeña, sencilla, Khalid en la suya, amplia y lujosa. La distancia entre ellos parecía inmensa, pero algo invisible los conectaba profundamente, algo más fuerte que cualquier diferencia. Al día siguiente, Aisha abrió el café temprano. Su rutina parecía la misma, pero algo en ella había cambiado claramente. Esperaba verlo entrar nuevamente. Cada vez que la campanilla de la puerta sonaba, su corazón se aceleraba, pero Khalid no apareció. Las horas pasaron lentamente. Aisha sintió una ligera decepción. Al cerrar el café, salió despacio a la calle. Miró a ambos lados con esperanza. Pero todo estaba vacío. Khalid había decidido no regresar. Temía la reacción de su familia. Sabía perfectamente lo que implicaba acercarse nuevamente. Durante días evitó pensar en ella. Intentó regresar a su vida habitual, cumplir con las expectativas familiares, pero la imagen de Aisha no desaparecía. Cada noche regresaba a su mente, su sonrisa, su sencillez. Finalmente decidió volver al café, aunque fuera solo una vez más. Quería verla nuevamente. Solo necesitaba confirmar si aquello que sentía era real. La tarde siguiente, Aisha limpiaba las mesas despacio. Escuchó claramente la campanilla de la puerta. Giró lentamente la cabeza. Su corazón dio un salto. Khalid estaba allí, parado en la entrada. Sus miradas se cruzaron nuevamente. El tiempo pareció detenerse por un instante. La tensión entre ambos era clara. Ambos comprendían perfectamente lo peligroso de aquel encuentro. Pero en ese momento, eso ya no importaba. La necesidad de estar juntos era más fuerte, aunque no supieran claramente lo que vendría después. La noche cayó lentamente. Aisha caminó despacio hacia casa, perdida en sus pensamientos. El rostro de Khalid aparecía una y otra vez en su mente. La manera en que él pronunciaba su nombre seguía resonando en sus oídos. El frío viento nocturno la abrazó con fuerza. Cruzó los brazos intentando protegerse. Había algo inquietante en aquel encuentro. Algo profundo, inexplicable. Aceleró el paso tratando de alejar esa sensación. Al llegar a casa, cerró la puerta suavemente. Respiró profundo en la oscuridad. Todo estaba en silencio. Su madre dormía ya. Podía escuchar su respiración tranquila desde el cuarto cercano. Aisha entró despacio a su habitación. Encendió la lámpara, creando una luz tenue y cálida. Se sentó lentamente sobre la cama. Intentó aclarar sus ideas, pero era inútil. Los ojos oscuros de Khalid parecían perseguirla. Había un misterio profundo en aquella mirada. Era evidente que él ocultaba algo, algo más allá de su elegancia y buena educación, algo que lo hacía distante, reservado, una tensión oculta que ella había percibido claramente. Se recostó lentamente sobre la almohada, mirando al techo. Una sensación extraña se instaló en su pecho. Era como si de algún modo ya conociera a Khalid, como si en algún lugar lejano del pasado sus destinos se hubieran cruzado antes, pero no recordaba dónde ni cuándo. El sueño tardó en llegar. Cuando finalmente cerró los ojos, la imagen de Khalid permanecía allí, firme, obstinada.
Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Khalid caminaba en silencio. Sus pasos resonaban en la calle vacía. Su rostro reflejaba preocupación. Sus ojos, oscuros como la noche, miraban al suelo. Sus pensamientos eran profundos, inquietantes. Sabía que acercarse a ella significaba riesgos enormes. Su familia jamás aceptaría algo así. Lo sabía perfectamente. Era consciente de las consecuencias. Sin embargo, no podía apartar de su mente la imagen de Aisha, su sencillez, su dulzura, la calidez de su voz al decir su propio nombre. Todo en ella le había impactado profundamente. Cerró los ojos un instante suspirando. Sabía que debía olvidarla. Debía alejarse cuanto antes. Pero su corazón latía con fuerza al recordarla. Sentía una atracción tan intensa como inexplicable. Llegó lentamente hasta la enorme puerta de su residencia familiar. La mansión estaba silenciosa. Las luces eran escasas, creando sombras largas y oscuras. Entró despacio, evitando hacer ruido. Quería evitar cualquier conversación incómoda. Subió con cuidado las escaleras hacia su habitación. Al pasar por el despacho de su padre, escuchó voces susurrando en árabe. Se detuvo inmediatamente. Permaneció inmóvil, atento. Su padre discutía con alguien al teléfono. Las palabras eran rápidas, cortantes. Khalid sintió una presión en el pecho. Aquello le recordaba la fuerza con la que su familia controlaba cada aspecto de su vida. Continuó lentamente hasta su habitación. Cerró la puerta tras él. Se sentó pesadamente en el borde de su cama. Miró por la ventana hacia la oscuridad de la noche. Recordó de nuevo el rostro de Aisha, aquella sonrisa fugaz, aquellos ojos llenos de vida y misterio. Apretó los puños, sintiendo rabia y frustración. Sabía que estaba atrapado entre dos mundos. El de las expectativas familiares, rígidas, estrictas, y el de su propio corazón, que latía descontrolado al pensar en ella. Sentía el peso de aquella lucha interna. Era casi insoportable. Cerró los ojos lentamente. En su mente volvió a ver la imagen clara de Aisha. Decidió en silencio que no podía alejarse. No quería hacerlo, pero también sabía perfectamente que aquello significaba una batalla difícil, un conflicto inevitable. Suspiró profundamente, preparándose mentalmente. La noche se hizo más profunda, más silenciosa, mientras afuera las luces de la ciudad se apagaban lentamente. Khalid permaneció despierto, en tensión, observando cómo la oscuridad se adueñaba de todo a su alrededor. En el silencio profundo de su habitación, se prometió a sí mismo que enfrentaría lo que viniera. Aunque las consecuencias fueran grandes, estaba dispuesto a seguir el impulso poderoso que lo empujaba hacia ella. A la mañana siguiente, Aisha despertó temprano. Su cuarto estaba aún oscuro. La luz gris del amanecer se filtraba tenuemente por la ventana. Se levantó despacio. Su mente seguía confundida. El recuerdo de Khalid estaba aún fresco en sus pensamientos. Preparó su café en silencio. Mientras bebía, miró por la ventana hacia la calle tranquila. Algo en el aire parecía diferente hoy. Una extraña inquietud recorría su cuerpo. Terminó su café sin prisa. Luego salió lentamente hacia el café donde trabajaba. Las calles estaban vacías. El sol empezaba apenas a iluminar las aceras. Llegó al café y comenzó a ordenar las mesas. Cada movimiento parecía automático. Su mente no podía alejarse de la imagen de Khalid. Se preguntó si volvería a verlo pronto. Las primeras horas pasaron lentas. Clientes habituales entraban y salían. Aisha atendía con cortesía, aunque distraída. De pronto escuchó la campanilla de la puerta. Giró despacio su cabeza. Su corazón dio un vuelco repentino. Allí estaba él. Khalid había entrado silenciosamente. Se detuvo en la entrada, buscándola con la mirada. Cuando la encontró, sus ojos se iluminaron brevemente. Ella sintió calor en sus mejillas. Él avanzó lentamente hacia una mesa junto a la ventana. Se sentó tranquilamente, sin apartar la mirada de ella. Aisha respiró hondo, intentando calmarse. Caminó hacia él con pasos inseguros. Al acercarse, Khalid la saludó suavemente. Su voz era grave y tranquila. Pidió simplemente un café. Aisha asintió sin decir palabra. Mientras preparaba su pedido, sentía su presencia fuertemente. Cada movimiento era consciente, incómodo. Sirvió el café despacio, evitando mirarlo directamente. Pero él rompió el silencio. Le preguntó cómo estaba, con genuino interés. Ella respondió con voz débil, que bien, aunque nerviosa. Khalid sonrió suavemente. Le confesó que él también había pensado mucho en su encuentro anterior. Aisha sintió una presión en su pecho al escucharlo. La conversación avanzó tímida, pausada. Ambos evitaban decir demasiado, pero las miradas hablaban claramente. Había atracción intensa, imposible de ignorar. Minutos después, Khalid hizo algo inesperado.
Sacó un pequeño papel de su bolsillo, lo deslizó discretamente hacia ella. Sus dedos apenas se rozaron. Aisha sintió electricidad en su piel. Khalid no dijo nada más. Bebió lentamente el café observando hacia la calle. Ella guardó el papel con rapidez en su bolsillo. Su mente estaba acelerada. ¿Qué decía ese pequeño mensaje? La tensión creció entre ambos. Cada segundo parecía durar más que el anterior. Finalmente, Khalid se levantó despacio. Dejó dinero en la mesa. Miró a Aisha profundamente. En sus ojos había un brillo especial, intenso. Luego se despidió brevemente. Salió del café en silencio, como había llegado. Aisha permaneció inmóvil unos segundos. Su respiración estaba agitada. El papel en su bolsillo parecía arder. Esperó a estar sola. Luego caminó deprisa hacia la parte trasera del café. Sacó lentamente el pequeño mensaje. Lo desplegó cuidadosamente. La letra de Khalid era elegante, firme. Solo había unas pocas palabras escritas. Debemos hablar esta noche. Espérame aquí después del cierre. Su corazón latió con fuerza. La inquietud creció en su interior. Sabía que aceptar aquella propuesta significaba entrar en algo desconocido. Era consciente de los riesgos, pero la fuerza que la empujaba hacia él era imposible de resistir. Guardó el papel nuevamente, nerviosa. El resto del día pasó lentamente. Cada hora parecía eterna. Los minutos se arrastraban con dificultad. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar, Aisha sintió que su pecho explotaría de tensión. Recogió las cosas con rapidez. Todo el café quedó en silencio. Las luces eran bajas, creando una atmósfera extraña. Esperó, observando por la ventana vacía. La oscuridad afuera parecía más profunda de lo normal. Escuchó pasos lentos acercándose. Reconoció inmediatamente su figura en la sombra. Khalid apareció frente a ella en la puerta. Ambos permanecieron quietos unos segundos. La tensión se sentía en el aire. Él la miró intensamente, decidido. Luego habló con voz firme pero suave. Aisha, necesito contarte quién soy realmente. El silencio que siguió fue pesado, cargado de expectativa. Ella sintió lentamente, casi sin respirar. Khalid avanzó hacia ella despacio, acortando la distancia entre ambos. La noche los envolvió en una oscuridad profunda, mientras sus palabras comenzaban a revelar lentamente la verdad detrás de aquella mirada misteriosa. Khalid respiró profundamente, miró fijamente a Aisha. Su rostro mostraba tensión. Sus ojos parecían buscar valor en la oscuridad. Aisha permanecía inmóvil, esperando. Finalmente, Khalid habló lentamente. Su voz era profunda, seria. Le contó que pertenecía a una familia poderosa, influyente, una familia árabe tradicional respetada y estricta. Cada palabra pronunciada aumentaba la tensión. Confesó que era heredero de una fortuna importante, que su vida estaba cuidadosamente planeada desde su nacimiento. Aisha escuchaba atentamente, tratando de controlar su respiración agitada. Khalid hizo una pausa. Observó su reacción en silencio. Luego continuó con voz aún más grave. Le dijo que acercarse a ella rompía las reglas impuestas por su familia, que él sabía perfectamente las consecuencias, pero no podía evitarlo. Su atracción hacia ella era más fuerte que cualquier norma o tradición. Al escuchar esto, Aisha sintió una presión en su pecho, una mezcla intensa de emoción y temor. Khalid guardó silencio unos segundos más, luego añadió algo que la dejó helada. Su familia jamás aceptaría una relación con alguien humilde, mucho menos una persona que no compartiera sus raíces. Sus valores estrictos eran inflexibles. Las consecuencias podían ser duras, definitivas. Aisha sintió que las palabras la golpeaban lentamente, dolorosas, inesperadas. Nunca había imaginado que algo así pudiese pasarle. No dijo nada, solo permaneció en silencio, tratando de comprender. La atmósfera del café se volvió aún más densa. El aire parecía difícil de respirar. Khalid se acercó despacio, su mirada mostró sinceridad absoluta. Le pidió que entendiera su situación, que lo ayudara a enfrentar aquella difícil realidad. Aisha tragó saliva con dificultad. Sus pensamientos eran rápidos, confusos. Recordó brevemente la sencillez de su vida, la tranquilidad de sus días normales. Ahora, frente a Khalid, todo parecía lejano, una realidad ajena y cómoda que ya no podría recuperar fácilmente. Levantó la vista despacio. En sus ojos brillaba decisión. Afirmó suavemente que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, que no tenía miedo a las dificultades. Solo quería ser honesta consigo misma. Khalid pareció aliviado, pero enseguida su expresión volvió a ser seria. Le advirtió claramente que sería difícil, muy difícil, que habría dolor, que las presiones familiares eran fuertes y constantes. Ella asintió lentamente, sin apartar la mirada. Su firmeza impresionó a Khalid.
Ambos quedaron en silencio nuevamente. Era como si cada palabra dicha necesitara tiempo para asentarse entre ellos. Finalmente Khalid tomó suavemente su mano. El contacto fue cálido, reconfortante. Aisha sintió la seguridad que emanaba de él. Sin embargo, la preocupación en su rostro seguía presente. La realidad de lo que vendría no podía olvidarse fácilmente. Ambos sabían que iniciaban una batalla larga, incierta, que serían puestos a prueba muchas veces. Pero en ese instante, en la intimidad del café vacío, eso no importaba. Solo importaba estar juntos. Decidieron verse discretamente por ahora. No revelarían su relación hasta estar preparados. Acordaron encontrarse lejos de miradas indiscretas. Mantener su secreto hasta encontrar el momento adecuado. Khalid soltó lentamente su mano. Prometió protegerla, cuidarla de cualquier daño. Aisha creyó cada palabra. Se despidieron en silencio. Khalid salió lentamente del café. La noche lo envolvió rápidamente. Ella permaneció inmóvil un momento más. Respiró profundo, tratando de asimilar todo. Después caminó despacio hacia su casa. El camino de regreso fue más oscuro que nunca. Cada sombra parecía advertirle sobre los riesgos. Cada paso resonaba como un eco incómodo. La realidad pesaba sobre sus hombros, pero estaba decidida a enfrentarlo. Cuando llegó a casa, su habitación parecía distinta, más pequeña, más fría. Se acostó lentamente, con la mirada fija en el techo oscuro. Sabía que su vida había cambiado radicalmente esa noche, que nada volvería a ser igual. Pero dentro de ella, a pesar del miedo, crecía algo nuevo. Una fuerza, una certeza. Sabía que no estaba sola en esto. Sabía que Khalid estaría allí con ella. Y aunque el camino fuera difícil, sentía que valía la pena intentarlo. Cerró lentamente los ojos. La imagen de Khalid apareció claramente en su mente. Ese pensamiento la reconfortó. Le permitió finalmente descansar. Aunque la realidad afuera siguiera siendo dura, ella estaba lista. Lista para luchar. Lista para lo que viniera. Khalid regresó lentamente a su casa. La mansión parecía más fría, más oscura que antes. Entró en silencio. Cada paso resonaba con pesadez. Al cruzar el amplio salón, escuchó la voz grave de su padre. Khalid, ven aquí ahora mismo. Su tono era firme, severo. Khalid sintió tensión inmediata en su pecho. Entró despacio al despacho. Allí estaba su padre, sentado tras su enorme escritorio. Su rostro era serio, su mirada penetrante. Había una severidad especial en sus ojos. ¿Dónde has estado?, preguntó con frialdad. Khalid respiró profundamente. Respondió con voz calmada que simplemente había salido. Su padre lo miró fijamente. No parecía creerle. Sé que estás ocultando algo, dijo lentamente, con autoridad. Khalid sintió el peso de aquella afirmación. Intentó mantener la calma. Dijo que no ocultaba nada importante. Pero su padre lo interrumpió rápidamente. Le advirtió con dureza que no toleraría desobediencia. Le recordó quién era, cuál era su deber como heredero. Su voz aumentaba en intensidad con cada palabra. Le recordó también que la reputación familiar estaba por encima de todo. Khalid permaneció en silencio. La tensión se acumulaba en sus hombros. Finalmente, su padre dijo algo que lo congeló por completo. Sé que has estado frecuentando lugares inapropiados y que has conocido a alguien que no encaja en nuestra familia. La frase resonó con fuerza en la habitación. Khalid sintió frío en su espalda. No esperaba que su padre supiera tan pronto. Quiso negar las palabras, pero algo en él se lo impidió. El silencio que siguió fue tenso, incómodo. Su padre lo observaba fijamente. Parecía buscar una confesión. Khalid apretó los puños lentamente. Sabía que debía decir algo. Finalmente habló con voz firme pero respetuosa. Le aseguró que no había hecho nada malo, que no dañaría jamás la reputación familiar, pero añadió suavemente que tenía derecho a decidir sobre su propia vida. Su padre lo escuchó en silencio. Su mirada era fría, implacable. Luego se puso de pie lentamente. Avanzó hacia Khalid con pasos pesados. La distancia entre ellos se redujo rápidamente. «Escúchame bien», dijo con voz baja pero contundente. «No permitiré que arruines el nombre de esta familia por un capricho pasajero». Khalid sintió una punzada dolorosa en el pecho. Le aseguró lentamente que aquello no era ningún capricho, que sus sentimientos eran sinceros. Pero su padre levantó una mano en señal de silencio. Su expresión mostraba ira contenida. «Si insistes en este error», dijo lentamente, «tendrás que enfrentar las consecuencias». La amenaza fue clara. Khalid sintió rabia y frustración acumulándose dentro de él. Su respiración se volvió agitada. Quiso decir algo más, defenderse, explicar, pero no podía encontrar palabras. Su padre dio la conversación por terminada. Lo miró una última vez con dureza.
Luego se volvió hacia la ventana, ignorándolo completamente. Khalid salió del despacho lentamente. Cada paso pesaba como plomo. Subió a su habitación en silencio. Cerró la puerta detrás de él. Allí, solo, sintió la verdadera magnitud del problema. El aire era asfixiante. Se dejó caer lentamente en la cama. Miró fijamente hacia el techo. Las palabras de su padre daban vueltas en su cabeza. Sabía perfectamente que aquella era solo la primera advertencia, que las consecuencias podrían ser mucho peores. El miedo comenzó a mezclarse con su determinación. Se sentía atrapado. Una lucha interna violenta se desató en su interior. Por un lado estaba su familia, el peso de las expectativas, la tradición que lo rodeaba desde siempre. Por el otro estaba Aisha. Su sonrisa, sus ojos llenos de vida, su voz cálida diciendo su nombre. Khalid cerró los ojos lentamente. Intentó encontrar calma, pero su mente no se detenía. Sabía que debía tomar una decisión pronto, una decisión que definiría el resto de su vida. El silencio de la noche era pesado. La habitación parecía pequeña, sofocante. Sabía que la batalla había comenzado, que su padre haría lo posible por controlarlo, pero también sabía algo más profundo, algo más fuerte. No estaba dispuesto a perder a Aisha. No permitiría que nadie, ni siquiera su familia, destruyera lo que sentía. Respiró profundo, preparando su mente. Sabía que enfrentaría dificultades enormes, pero ya no tenía dudas. Lucharía, defendería aquello en lo que creía, sin importar el precio que tuviera que pagar. La mañana siguiente fue fría. Aisha despertó temprano. No había podido descansar. En su mente las palabras de Khalid aún resonaban claramente. Se sentó en la cama despacio. Su cuerpo se sentía pesado, agotado. Respiró profundamente intentando calmarse. La preocupación era imposible de ignorar. Se vistió lentamente, con movimientos automáticos. En la cocina encontró a su madre preparando café. El aroma cálido llenaba el espacio pequeño. Su madre notó inmediatamente la inquietud en el rostro de su hija. ¿Todo está bien, hija?, preguntó con suavidad. Aisha solo asintió en silencio. No quería preocuparla aún más. Tomó un sorbo rápido de café. Luego salió hacia el trabajo con pasos lentos. El café estaba casi vacío cuando llegó. Comenzó a limpiar las mesas en silencio. La campanilla de la puerta sonó suavemente. Aisha giró lentamente la cabeza. Una mujer elegante, desconocida, entró con pasos firmes. Su ropa era impecable, su rostro serio y orgulloso. Aisha sintió una extraña tensión al observarla. La mujer la miró directamente, caminó hacia ella con seguridad absoluta. Sin decir una palabra, tomó asiento. Su mirada fría no se apartaba de Aisha. La joven se acercó lentamente, incómoda. La mujer la observó fijamente. Luego habló con voz seca y directa. «Sé quién eres, sé lo que estás haciendo». Aisha quedó paralizada por un instante. Su corazón latía acelerado. Intentó mantener la calma. Preguntó suavemente qué significaba aquello. La mujer sonrió levemente, pero con ironía. «Sabes perfectamente a qué me refiero», respondió con frialdad. «Khalid es mi sobrino. Pertenece a una familia importante. No permitiré que lo arrastres a tu mundo». Aisha sintió las palabras como golpes. La humillación ardió en su pecho. La mujer continuó hablando con desprecio. Le aseguró que su familia jamás aceptaría a alguien como ella. Que su presencia solo traería problemas y vergüenza. Cada palabra era más cruel que la anterior. Aisha intentó defenderse suavemente. Aseguró que no buscaba problemas. Pero la mujer levantó la mano con autoridad. No quería escucharla. La advirtió con dureza que debía alejarse inmediatamente, que si no lo hacía, las consecuencias serían graves, muy graves. Luego se puso de pie lentamente. Miró a Aisha por última vez con desprecio. Salió del café sin decir nada más. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. El silencio fue absoluto. Aisha quedó quieta, temblando ligeramente. Las lágrimas se acumularon lentamente en sus ojos. La humillación era profunda. Nunca había imaginado ser tratada así. Intentó recuperar el control, respiró profundo varias veces, pero el dolor era intenso. La advertencia había sido clara, la amenaza directa y humillante. Aisha terminó el día en silencio. Su corazón estaba pesado, dolorido. La alegría que había sentido al conocer a Khalid parecía ahora muy lejana. Cuando terminó su turno, caminó lentamente a casa. Sus pasos eran más lentos que nunca. Cada calle parecía más fría, más solitaria. Entró a su casa suavemente, evitó la mirada preocupada de su madre. Entró en su habitación en silencio. Se sentó lentamente en su cama. El peso del encuentro la había agotado. No sabía cómo manejar lo ocurrido. Sintió rabia, frustración, pero también sintió miedo. Un miedo profundo a lo que podría pasar después. Sabía que ello apenas comenzaba.
que las advertencias no eran vacías. Pensó en Khalid, en sus palabras dulces, en su mirada cálida, en la promesa de estar juntos a pesar de todo. Pero ahora todo eso parecía lejano, imposible. La realidad era mucho más dura de lo que había imaginado. Las lágrimas finalmente escaparon silenciosamente. Resbalaron despacio por sus mejillas. La joven apretó suavemente sus manos temblorosas. Intentó controlar su llanto, pero la tristeza era demasiado fuerte. Esa noche el sueño tardó en llegar. Aisha permaneció despierta durante horas, pensando, recordando, intentando decidir qué hacer. Sabía que Khalid merecía sinceridad, sabía que debía contarle lo sucedido, pero temía profundamente lastimarlo. Temía que la situación empeorara aún más. Finalmente, agotada, cerró lentamente sus ojos. En la oscuridad de su habitación, tomó una decisión silenciosa. No se rendiría tan fácilmente. A pesar del dolor, de la humillación, seguiría luchando, porque dentro de ella aún quedaba algo intacto, algo fuerte, algo que nadie podría destruir fácilmente, su dignidad. Khalid pasó la mañana inquieto. No pudo concentrarse en nada. Cada minuto que transcurría parecía eterno. El silencio en la mansión era incómodo. Finalmente decidió salir. Necesitaba despejar su mente. Caminó lentamente por las calles cercanas. Intentaba calmar la angustia que sentía. Sin embargo, era imposible. Recordó las duras palabras de su padre. La amenaza latente que flotaba en el aire, el temor a perderlo todo. Pero, sobre todo, la preocupación por Aisha. Pensaba en ella constantemente. Sentía la necesidad urgente de verla. Caminó directo hacia el café. Entró suavemente, buscando su rostro. La encontró al fondo, limpiando una mesa vacía. Al verlo, Aisha se tensó ligeramente. En sus ojos había tristeza profunda. Algo había cambiado claramente en ella. Khalid se acercó despacio. Preguntó suavemente si todo estaba bien. Aisha guardó silencio unos segundos. Luego levantó lentamente la mirada. En sus ojos brillaban lágrimas contenidas. Con voz débil contó lo ocurrido. Le relató cada palabra humillante, cada amenaza directa, cada advertencia cruel. Khalid sintió ira inmediata. Su mandíbula se tensó con fuerza. Intentó ocultar su enfado, pero fue imposible. La frustración lo invadió rápidamente. La idea de que su familia la lastimara era insoportable. Aisha bajó la cabeza avergonzada. No quería causarle problemas. Pero Khalid reaccionó con firmeza. Le aseguró que nada justificaría ese trato, que él no permitiría algo así jamás. Aisha lo miró sorprendida. Su firmeza le dio algo de tranquilidad. Khalid tomó sus manos suavemente, la miró directo a los ojos. Le prometió claramente que enfrentaría a su familia, que no toleraría más humillaciones hacia ella. Luego se despidió brevemente. Salió del café con paso decidido. Su mente estaba clara. Sabía exactamente lo que debía hacer. Regresó directamente a su casa. Al entrar, el ambiente estaba tenso. Su padre lo esperaba en el salón principal. Parecía haber anticipado aquel encuentro. Khalid se acercó despacio, decidido. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. Su padre lo observó en silencio, frío. Esperó pacientemente a que continuara. Khalid respiró profundo. Le contó claramente sobre lo ocurrido con Aisha. La humillación, la amenaza recibida. Exigió respeto para ella. Pidió que su familia se mantuviera alejada. Su padre lo escuchó en silencio absoluto. La tensión creció lentamente en el ambiente. Finalmente rompió su silencio. Su voz era baja pero amenazante. «Estás cometiendo un grave error». Khalid negó lentamente con la cabeza. Aseguró que el único error sería renunciar a lo que sentía. Su padre se puso de pie lentamente. Avanzó hacia él con pasos firmes. En sus ojos había ira contenida. «¿Estás dispuesto a perderlo todo por ella?» La pregunta fue directa, dura. Khalid no dudó ni un instante. Respondió firmemente que sí, que estaba dispuesto a afrontar cualquier consecuencia. Su padre quedó inmóvil, sorprendido por su firmeza. La habitación se llenó de un silencio pesado. Finalmente habló con voz fría. «Entonces, prepárate para enfrentar lo peor». Khalid sostuvo su mirada sin miedo. Luego salió lentamente del salón. Subió despacio las escaleras hacia su habitación. Allí, solo, respiró profundamente. Sentía una mezcla extraña de alivio y miedo. Sabía que ahora la batalla sería abierta, que su familia haría lo posible por separarlo de Aisha. Pero estaba listo, estaba decidido. No había vuelta atrás. Sabía exactamente por qué luchaba. Mientras tanto, en el café, Aisha intentaba continuar con su trabajo, pero su mente estaba lejos. Pensaba en Khalid, en su valentía al enfrentar a su familia. Una parte de ella sentía orgullo, otra temor por lo que vendría. Sin embargo, en medio de tanta incertidumbre, una sensación cálida crecía en su pecho, la certeza de que Khalid realmente lucharía por ella.
la esperanza de que quizás juntos podrían superar todas las dificultades. La tarde avanzó lentamente. Cuando terminó su turno, salió despacio del café. Caminó por las calles ahora más oscuras. El frío la envolvió suavemente, pero ya no sentía miedo. Ahora tenía una fuerza nueva dentro de ella. Algo firme, algo real. Algo que valía la pena defender y estaba dispuesta a hacerlo, sin importar lo difícil que fuera. Esa noche, la mansión quedó sumergida en silencio. Khalid permanecía despierto. La amenaza de su padre resonaba aún con fuerza. Sentado al borde de la cama, observaba la oscuridad. Cada segundo aumentaba la presión en su pecho. Pensaba en Aisha, en el valor de sus palabras, en la fuerza de su mirada. La idea de perderla era insoportable. Respiró profundamente, tratando de aclarar sus pensamientos. De pronto escuchó golpes suaves en la puerta. Khalid se tensó inmediatamente. Abrió lentamente, con cautela. Era su madre. Entró despacio, silenciosa. Cerró suavemente la puerta detrás de ella. Lo observó con preocupación evidente. En sus ojos había angustia. Khalid permaneció inmóvil. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Ella habló despacio, en voz baja. Le dijo que había escuchado la conversación con su padre, que entendía su dolor, pero también le advirtió claramente: tu padre no cederá fácilmente. Su voz estaba cargada de tristeza. Khalid sintió una presión en la garganta. Le aseguró suavemente que no quería causar daño. Solo quería respeto para él y para Aisha. Su madre suspiró profundamente. Le explicó lentamente que las tradiciones familiares eran rígidas, que romperlas significaría perder más que dinero o posición. Podría significar perder a su familia entera. Khalid escuchó en silencio. Cada palabra pesaba profundamente en él. Su madre tomó suavemente sus manos. En su mirada brillaba el amor maternal, pero también el miedo. Piensa bien lo que harás, hijo. Las consecuencias pueden ser irreversibles. Luego se levantó lentamente. Antes de salir, lo miró una última vez con tristeza. Cerró la puerta tras ella. Khalid permaneció quieto en silencio. Sabía perfectamente la magnitud de lo que estaba enfrentando. Su corazón latía con fuerza, descontrolado. Se sentía atrapado en medio de una tormenta. Cada decisión implicaba dolor, pero en lo más profundo sabía que no podía rendirse. Mientras tanto, Aisha no lograba conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, incómoda. En su mente resonaban claramente las amenazas recibidas. Sabía que la familia de Khalid no aceptaría fácilmente su relación. La idea de causarle daño le pesaba enormemente, pero tampoco podía negar lo que sentía. Su corazón había tomado una decisión clara. La joven se levantó despacio. Miró por la ventana hacia la noche oscura. El viento movía suavemente los árboles. El silencio parecía lleno de advertencias silenciosas. Suspiró lentamente. Debía prepararse para lo peor. Sabía que aquello apenas comenzaba. Khalid permaneció inmóvil largo rato en su habitación. Finalmente tomó una decisión firme. No permitiría que el miedo lo controlara. Tenía claro lo que sentía. Tenía claro que valía la pena luchar. Se levantó despacio. Avanzó lentamente hacia la ventana. Miró hacia afuera. La oscuridad profunda parecía comprenderlo. Susurró en voz baja para sí mismo que no abandonaría a Aisha, que enfrentaría lo que viniera, que aunque fuera difícil, lucharía hasta el final. Mientras, en otra habitación, su padre permanecía despierto también. Su rostro era frío, serio. La decisión estaba tomada, sabía perfectamente qué hacer para mantener el control. No permitiría que Khalid destruyera el futuro planeado durante años. No permitiría que una relación indebida arruinara la reputación familiar. En sus ojos brillaba determinación absoluta. Estaba dispuesto a actuar. Al día siguiente, Khalid despertó temprano. Sentía tensión en todo su cuerpo. Bajó lentamente al salón principal. Allí encontró a su padre esperando. La atmósfera era fría, hostil. Su padre lo miró directamente. En sus manos sostenía documentos importantes. Su voz fue firme, clara, severa. Si insistes en esta relación, serás desheredado. Perderás todo derecho a esta familia y su fortuna. La amenaza era definitiva. Las palabras cayeron pesadamente entre ellos. Khalid permaneció inmóvil unos segundos. El silencio fue profundo, tenso. Luego habló con voz tranquila, decidida. No cambiaré mi decisión. Su padre guardó silencio absoluto. Luego lentamente le dio la espalda. Salió del salón sin decir una palabra más. Khalid permaneció quieto. Sabía que ahora la batalla era total, pero ya no sentía temor. Estaba decidido a enfrentar lo que viniera. La vida que había elegido con Aisha valía cualquier sacrificio. Y ahora, más que nunca, estaba preparado para luchar. Khalid permaneció en silencio en medio del salón vacío.
La amenaza de su padre aún resonaba claramente en sus oídos. Se sentía dividido. Perderlo todo significaba abandonar la vida que siempre había conocido. Su familia, su herencia, todo lo que alguna vez definió su identidad. Respiró profundo, intentando controlar la ansiedad, pero la realidad era más fuerte. Sus manos temblaban levemente, sintió el peso enorme de su decisión. Salió lentamente de la mansión. Las calles estaban vacías a esa hora. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. La incertidumbre comenzaba a ahogarlo. Su mente se llenaba de dudas. Se preguntaba si realmente podría soportar la pérdida, si tendría fuerza suficiente para enfrentar lo que vendría. Pero entonces recordó a Aisha. Su rostro apareció claramente en su mente. Recordó la manera en que sonreía, la seguridad en sus ojos cuando lo miraba. Eso le dio valor. Decidió verla inmediatamente. Necesitaba estar con ella, necesitaba reafirmar su decisión. Aisha lo esperaba en el café. Cuando Khalid entró, notó inmediatamente su preocupación. Ella lo observó con ojos inquietos. Sabía que algo grave había sucedido. Él avanzó lentamente hacia ella. Tomó asiento frente a la joven en silencio. Durante unos segundos, ninguno habló. Finalmente, Khalid rompió el silencio. Le contó con voz tensa la amenaza directa de su padre. Le habló sobre el ultimátum recibido, sobre la posibilidad real de perderlo todo. Cada palabra pronunciada dolía profundamente. Aisha escuchó en silencio absoluto. Su rostro reflejaba claramente la angustia. Sabía perfectamente lo que significaba aquella amenaza. Sintió inmediatamente la responsabilidad de aquello, una culpa que no podía controlar. Khalid notó rápidamente su reacción. Tomó suavemente su mano, le aseguró firmemente que no era su culpa, que su decisión era consciente, voluntaria. Pero Aisha sintió que las palabras no calmaban el dolor en su pecho. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas. Intentó controlar su emoción, pero era imposible. Khalid percibió claramente su sufrimiento. Sintió aún más presión en el corazón. Ambos quedaron en silencio. La tensión entre ellos era palpable. Khalid habló nuevamente con suavidad. Le dijo claramente que, aunque tenía miedo, no estaba arrepentido, que prefería perder todo antes que renunciar a ella. Aisha sintió una mezcla extraña de alegría y tristeza. Sabía que su amor era sincero, pero también sabía que aquello significaba una carga enorme para Khalid. La joven tomó aire lentamente. Le confesó que sentía miedo por él, que temía destruir todo lo que él conocía. Pero Khalid negó suavemente con la cabeza. Su decisión estaba tomada, no daría marcha atrás. Su determinación era absoluta. La tarde avanzó lentamente. Ninguno de los dos quería separarse, pero ambos sabían que debían prepararse. La tormenta apenas comenzaba. Finalmente Khalid se levantó despacio. La miró con intensidad absoluta. Prometió regresar pronto. Prometió luchar por lo que ambos deseaban. Salió lentamente del café. La tarde comenzaba a oscurecer. Caminó despacio por las calles silenciosas. Cada pensamiento era pesado, difícil. Sabía que ahora enfrentaría lo peor, pero algo en él había cambiado. Se sentía fuerte, decidido. Mientras tanto, Aisha permanecía quieta en el café. Su corazón latía rápidamente. Sabía que la decisión de Khalid significaba sacrificios enormes. Pensó profundamente en lo que él había elegido, en lo que estaba dispuesto a perder. Sintió respeto por él, sintió admiración, pero también sintió miedo. Miedo profundo a que aquel peso fuera demasiado grande. Aisha regresó lentamente a casa. La noche era fría, profunda, entró en silencio. Su madre dormía ya. Se sentó lentamente en su cama. Miró hacia la oscuridad de su cuarto. En su interior crecía la certeza de que debían ser fuertes, más fuertes que nunca. Cerró los ojos suavemente. Pensó en Khalid, en la determinación en sus ojos, en sus palabras llenas de valor. Eso la calmó lentamente. Sabía que no estaban solos, que juntos podrían enfrentar cualquier desafío, incluso aquel que parecía imposible. Y aunque la tormenta aún estuviera lejos de terminar, ella decidió confiar. Confiar plenamente en el poder del amor que los unía. Al día siguiente, Aisha despertó con una sensación extraña. Había dormido poco, su corazón seguía pesado. Cada recuerdo de Khalid dolía, cada palabra pronunciada en su último encuentro resonaba claramente. Sabía perfectamente que la decisión de Khalid era peligrosa. Sentía culpa, una culpa profunda que no podía sacudir. Se levantó despacio. Movimientos automáticos, pesados. Tomó su café en silencio absoluto. Su madre la observaba desde lejos. Notaba la tristeza en los ojos de su hija, pero respetaba su silencio. Aisha salió lentamente hacia el café. La mañana estaba nublada. Las calles parecían más solitarias que nunca. Llegó al café y comenzó su rutina diaria.
Cada tarea parecía más difícil. Cada movimiento requería esfuerzo adicional. Su mente estaba distraída, su corazón inquieto. Al mediodía, Khalid apareció inesperadamente. Su rostro reflejaba preocupación profunda. Aisha sintió inmediatamente tensión. Sabía que algo más había ocurrido. Él avanzó lentamente hacia ella. Tomó asiento frente a la joven en silencio. Durante unos segundos no dijo nada, solo la miraba con intensidad. Finalmente habló lentamente. Con voz baja reveló algo inesperado. Su padre había cumplido su amenaza. Estaba formalmente desheredado, había sido expulsado de su casa, había perdido el apoyo de su familia. Aisha sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La noticia era devastadora. La culpa que sentía aumentó rápidamente. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Intentó controlarlas, pero fue imposible. Khalid tomó suavemente sus manos. Intentó tranquilizarla. Le aseguró que aquello no cambiaba su decisión, que no había arrepentimiento en él. Pero Aisha sentía algo diferente. Sentía que estaba causando demasiado daño, que su presencia solo traía desgracia. Una presión insoportable crecía en su pecho. Miró lentamente a Khalid. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Con voz temblorosa le dijo algo que nunca imaginó decir. Tal vez debamos alejarnos. Las palabras dolieron profundamente al pronunciarlas. Khalid quedó paralizado unos segundos. La observaba sorprendido, desconcertado. Intentó entender aquella frase dolorosa. Le aseguró suavemente que eso era lo último que quería. Pero Aisha insistió lentamente. Su voz estaba cargada de sufrimiento. Le explicó claramente que no podía soportar causar tanto daño, que necesitaba alejarse para protegerlo. Cada palabra era más difícil que la anterior. Khalid negó lentamente con la cabeza. Sus ojos mostraban claramente dolor. Intentó convencerla de lo contrario. Le dijo claramente que ella no tenía culpa. Pero Aisha ya había tomado una decisión dolorosa, firme. Se puso de pie lentamente, apartó sus manos suavemente, miró a Khalid una última vez. Sus ojos reflejaban claramente su corazón roto. Le dijo suavemente que lo hacía por él, que era la única forma de evitar más sufrimiento. Luego dio media vuelta despacio. Se alejó lentamente hacia la parte trasera del café, dejando a Khalid inmóvil en silencio. Su mente se nubló completamente. Sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. No esperaba jamás algo así. Quiso seguirla, detenerla, pero algo en él sabía que debía respetar su decisión. Finalmente, Khalid se levantó despacio. Salió del café lentamente. Su cuerpo parecía pesado, sin fuerzas. Afuera la tarde se volvía gris. Caminó lentamente por las calles vacías. Cada paso era doloroso, cada recuerdo insoportable. Mientras tanto, Aisha permanecía inmóvil en el pequeño almacén del café. Lloraba silenciosamente. Las lágrimas resbalaban por su rostro. Había tomado la decisión más difícil de su vida. Había alejado a Khalid para protegerlo. Pero la pérdida dolía intensamente. La sensación de vacío era profunda. Sabía que su decisión era correcta, pero eso no hacía el dolor más soportable. El resto del día transcurrió lentamente. Aisha trabajó en silencio absoluto. Sus ojos mostraban claramente tristeza profunda. Cuando llegó la noche, caminó lentamente hacia casa. Las calles parecían más frías, más oscuras. Entró a su habitación despacio. La oscuridad la envolvió suavemente. Se sentó lentamente en la cama. En su interior sentía una soledad profunda. Sabía que aquello apenas comenzaba, que debía enfrentar una vida sin Khalid. Pero dentro de ella aún había algo firme. Una certeza dolorosa pero real. Había tomado esa decisión por amor, por protegerlo a él, aunque eso significara romper su propio corazón. Los días pasaron lentamente. Aisha se sumergió en una rutina fría. Todo parecía gris, vacío. Trabajaba en silencio absoluto. Las sonrisas eran escasas. Cada recuerdo dolía profundamente. Intentaba mantener su mente ocupada. Pero Khalid siempre estaba presente. Su ausencia era una sombra constante. Las noches eran lo peor. La oscuridad traía recuerdos más vivos, más dolorosos. Dormía poco. Soñaba con él constantemente. Despertaba con lágrimas silenciosas. Su madre la observaba con preocupación. Notaba claramente su tristeza. Intentaba hablar con ella suavemente, pero Aisha solo respondía con silencio. No quería compartir su dolor. Era demasiado profundo, demasiado personal. Mientras tanto, Khalid también sufría intensamente. Vivía ahora en un pequeño apartamento, muy lejos del lujo de antes. Cada día era difícil. Intentaba adaptarse a su nueva realidad. Había conseguido un trabajo sencillo, algo modesto, temporal, lo suficiente para sobrevivir. Pero la pérdida dolía intensamente. La ausencia de Aisha era insoportable. La recordaba en cada momento. Sus ojos,
su sonrisa tímida, el calor de sus manos. Cada noche miraba por la ventana. La ciudad se veía distante, fría. Su mente viajaba constantemente hacia ella. Intentaba comprender su decisión. Sabía que Aisha lo había alejado por amor, pero no podía aceptarlo fácilmente. La soledad era profunda. Su familia no lo había buscado. La ruptura parecía absoluta. Sentía tristeza al pensar en sus padres, en la distancia impuesta, pero aún así no se arrepentía. Su amor por Aisha seguía intacto, seguía fuerte, aunque la distancia fuera dolorosa. Una tarde, Khalid caminaba lentamente por las calles cercanas al café. Su corazón latía rápido. La posibilidad de verla lo inquietaba profundamente, pero se detuvo a cierta distancia. Observó desde lejos el lugar. Vio claramente a Aisha a través de la ventana. Se veía cansada, triste. Eso lo golpeó con fuerza. Quiso acercarse, pero algo en él lo detuvo. Sabía que debía respetar su decisión. La observó unos segundos más. Luego dio media vuelta lentamente. Regresó al pequeño apartamento. La tristeza lo acompañó durante el camino. Mientras tanto, Aisha sentía su presencia cerca. Sin verlo, lo sabía cerca. Una extraña intuición le decía que Khalid no estaba lejos. Levantó lentamente la mirada. Observó hacia afuera con esperanza, pero solo encontró las calles vacías. Su corazón dolió intensamente. Suspiró con tristeza profunda. La tarde avanzó lentamente. Cuando salió del trabajo, caminó despacio hacia casa. Cada paso era pesado. Cada día parecía más difícil que el anterior. En su habitación se sentó lentamente en la cama. Miró fijamente la pared en silencio. Su mente estaba llena de preguntas. Preguntas sin respuestas claras. La soledad se hizo más profunda aún. Sintió por primera vez dudas reales. Se cuestionó su decisión. Se preguntó si había cometido un grave error. Pero el temor por Khalid, su protección era lo primero, aunque eso implicara sufrir profundamente. Mientras tanto, Khalid permanecía sentado en su habitación. La oscuridad crecía lentamente alrededor. Su mente viajaba nuevamente hacia Aisha. Recordaba claramente cada instante juntos. Cada mirada, cada palabra compartida, cada promesa hecha. Intentaba mantener la esperanza viva. Pero la realidad parecía demasiado dura, demasiado fría. Sabía que debía encontrar fuerzas para seguir adelante. Pero su corazón seguía atrapado. Estaba completamente unido a ella. La noche avanzó lentamente para ambos, cada uno sumergido en su propia tristeza, cada uno intentando encontrar sentido a su dolor, sin saber que en la distancia el otro también sufría, sin saber que ambos seguían amándose intensamente, que ambos deseaban desesperadamente estar juntos. Pero la distancia seguía allí, fuerte, dolorosa. Ambos sabían que debían enfrentarla, ambos sabían que debían resistir, pero ninguno sabía cuánto más podrían soportar. Pasaron varias semanas. La distancia entre Khalid y Aisha continuó creciendo. Él trataba de adaptarse a su nueva vida, trabajaba duro, vivía humildemente, pero el dolor de la ausencia no desaparecía. Cada día sentía su corazón más vacío. La soledad era insoportable. Mientras tanto, en la mansión, su familia no estaba quieta. Las noticias sobre Khalid se difundían lentamente. La presión sobre sus padres aumentaba. Las murmuraciones eran constantes. La familia necesitaba proteger su reputación. La solución parecía clara. El padre de Khalid tomó una decisión definitiva. Decidió comprometer a su hijo. Encontró una candidata ideal, una joven de alta sociedad, influyente, poderosa. El compromiso sería público, una forma de reparar el daño causado, una manera de recuperar el control perdido. Khalid recibió la noticia una tarde fría. Llegó a su pequeño apartamento una carta oficial. En ella estaba claramente explicada la situación. Su padre exigía que regresara inmediatamente, que aceptara el compromiso preparado para él, que cumpliera con su deber familiar. La carta tembló en sus manos. La ira lo invadió rápidamente. Sintió claramente la imposición injusta. Sabía perfectamente lo que significaba aquello. Un intento desesperado por controlarlo. Una amenaza disfrazada de orden familiar. La rechazó inmediatamente en su interior. La idea era absurda. Nunca aceptaría algo así. Pero también sintió temor. Temía represalias mayores. Sabía hasta dónde podía llegar su familia. El miedo comenzó lentamente a envolverlo. Mientras tanto, Aisha continuaba trabajando en el café. Su vida era simple, pero triste. Las noticias llegaron también a sus oídos. Escuchó claramente rumores del compromiso. Sintió dolor inmediato en su pecho. Intentó controlar sus emociones, pero la idea era insoportable. Cada palabra pronunciada sobre Khalid dolía intensamente. La culpa regresó rápidamente. Sentía que todo aquello había sido causado por ella.
que si se hubiera alejado antes, Khalid no estaría en esa situación. La tristeza se volvió más profunda. Intentó ocultarla, pero era evidente en su mirada. Su madre notó claramente el cambio. La observaba con preocupación silenciosa. Intentaba acercarse suavemente, pero Aisha permanecía encerrada en su dolor. Esa noche, Khalid decidió actuar. No podía permitir aquella imposición. No aceptaría jamás el compromiso. Tomó papel y pluma lentamente. Escribió con firmeza una respuesta directa a su padre. Rechazó claramente la propuesta. Le recordó que ya no dependía de él, que prefería la pobreza absoluta antes que someterse. La carta fue breve, firme. Sabía que causaría más problemas, pero su decisión era absoluta. Enviaría la carta temprano por la mañana. La noche fue larga para él. Cada minuto pesaba intensamente. Cada pensamiento era una batalla. Temía profundamente las consecuencias. Pero su determinación era firme. Mientras tanto, Aisha permanecía despierta. Miraba la luna desde su ventana. Pensaba en Khalid, en la injusticia que estaba sufriendo, en el dolor que debía sentir. Quería acercarse, consolarlo, pero sabía que no debía hacerlo. La distancia era su forma de protegerlo. La mañana siguiente llegó lentamente. Khalid envió su carta con decisión. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En la mansión, su padre leyó lentamente cada palabra. La ira fue inmediata. No toleraría una rebelión abierta. La respuesta fue rápida, contundente. Envió a Khalid una amenaza directa. Si insistía en rechazar la propuesta, habría represalias, consecuencias definitivas. Khalid leyó lentamente aquella amenaza, sintió frío inmediato en su espalda, pero sabía que no podía retroceder ahora. La decisión ya estaba tomada, aceptaría cualquier consecuencia. Aisha, desde lejos, continuaba escuchando rumores. Sabía que algo grave ocurriría pronto. Temía profundamente por Khalid. La tensión crecía lentamente. Cada día era más difícil soportarla. Ambos estaban atrapados, separados por decisiones ajenas, enfrentados a presiones insoportables. Pero algo aún los unía profundamente, algo imposible de romper, algo más fuerte que cualquier amenaza. Su amor seguía intacto. Aunque separados, sabían perfectamente lo que sentían. Y aunque el futuro fuera incierto, ambos continuaban resistiendo, esperando en silencio absoluto que algo finalmente cambiara, que algo pudiera devolverles lo que habían perdido. Pasaron varios días. Aisha intentaba recuperar lentamente su vida. Buscaba centrarse en el trabajo, en la rutina diaria. Cada mañana era igual. Abría el café temprano, limpiaba las mesas lentamente, recibía a los clientes con sonrisas forzadas, pero dentro su dolor seguía intacto. Intentaba fingir tranquilidad, ocultar su tristeza profunda. Sin embargo, quienes la conocían notaban claramente el cambio. Su alegría natural se había desvanecido. Su madre continuaba preocupada. Observaba su silencio constante. Intentaba acercarse suavemente, pero Aisha se había cerrado en sí misma. Guardaba cuidadosamente sus sentimientos. Sabía que debía protegerse. Cada noche, en la soledad de su cuarto, pensaba en Khalid. Lo imaginaba enfrentando dificultades. La culpa no desaparecía. Su corazón latía pesado. Las lágrimas eran frecuentes, silenciosas. Pero sabía que no podía rendirse. Khalid también luchaba por seguir adelante. Su vida era ahora modesta, difícil. Trabajaba muchas horas al día, vivía con lo mínimo necesario. Cada jornada era agotadora, pero prefería aquella realidad antes que ceder ante su padre. Aún así, la ausencia de Aisha dolía profundamente. Intentaba convencerse de que era mejor así, que ella estaría segura lejos de él, pero la duda siempre lo acompañaba. Una tarde, Aisha decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente. Las calles estaban tranquilas. El sol bajaba lentamente en el horizonte. Avanzó despacio, sin destino fijo. Al cruzar una esquina, algo llamó su atención. Alguien la observaba desde lejos. Se detuvo bruscamente. Su corazón latió rápido. Una figura conocida permanecía inmóvil al otro lado de la calle. Era Khalid. Aisha sintió su respiración acelerarse. Sus miradas se cruzaron intensamente. Ninguno se movió. La tensión creció rápidamente entre ellos. El tiempo parecía haberse detenido. Finalmente, Khalid avanzó lentamente hacia ella. Sus pasos eran firmes. Sus ojos reflejaban profunda tristeza. Aisha permaneció quieta, esperando. Cuando estuvo frente a ella, se detuvo suavemente. La miró en silencio. En sus ojos había dolor, pero también ternura. Aisha intentó hablar, pero su voz se negó a salir. Solo pudo mirarlo fijamente. Khalid rompió lentamente el silencio. Con voz baja le dijo que no podía soportar más la distancia, que necesitaba verla una última vez. Aisha sintió que sus palabras eran sinceras, pero la idea de un encuentro definitivo la asustaba profundamente.
Intentó controlar sus emociones. Respiró lentamente. Con voz suave le recordó por qué se habían alejado. Le dijo claramente que debía protegerlo, que su presencia solo causaría más daño. Khalid negó suavemente con la cabeza. Insistió en que no temía las consecuencias, que prefería enfrentarlas antes que perderla definitivamente. La conversación se volvió intensa. Ambos intentaban controlar sus emociones. Finalmente, Khalid extendió lentamente la mano hacia ella. Aisha dudó unos segundos, pero la tomó suavemente. El contacto fue inmediato, cálido, reconfortante. Durante unos segundos permanecieron en silencio absoluto. La conexión entre ellos era profunda, innegable. Khalid habló nuevamente. Le prometió que encontraría una solución, que lucharía hasta recuperar lo que habían perdido. Aisha sintió esperanza por primera vez en semanas, aunque aún temía profundamente por ambos. El sol había bajado completamente. La noche los rodeaba lentamente. Khalid soltó suavemente su mano, le prometió volver pronto. Luego se alejó lentamente, desapareciendo en la oscuridad. Aisha permaneció quieta en la calle vacía. Su corazón latía acelerado. Había sentido nuevamente la fuerza de Khalid, la determinación que siempre lo había caracterizado. Caminó despacio hacia su casa. La noche parecía menos oscura. Algo en ella había cambiado profundamente, aunque aún sentía miedo, aunque sabía que el futuro era incierto. Una pequeña luz había vuelto a encenderse en su interior. Sabía que no estaba sola. Sabía que Khalid estaba dispuesto a luchar, que juntos podrían enfrentar lo que fuera, aunque aún no supiera cómo, aunque las dificultades siguieran siendo enormes. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, logró dormir tranquila. Su corazón, aunque cansado, tenía nuevamente una razón para seguir adelante. Al día siguiente, Khalid despertó con nueva determinación. La conversación con Aisha había encendido nuevamente su fuerza. Sabía perfectamente lo que debía hacer. Se levantó temprano. El sol apenas iluminaba las calles. Preparó lentamente sus cosas. Su mente estaba clara, su objetivo definido. Caminó rápidamente hacia la mansión familiar. Había llegado el momento de enfrentar directamente a su padre. La mañana era fría. El viento golpeaba su rostro. Cada paso resonaba con decisión absoluta. Al llegar frente a la enorme puerta se detuvo brevemente. Su corazón latía acelerado, respiró profundamente. Entró sin pedir permiso. El personal de la casa lo observaba con sorpresa evidente. No esperaban su regreso. Avanzó directamente hacia el despacho de su padre. Abrió la puerta sin anunciarse. Su padre estaba allí, sentado revisando documentos. Levantó lentamente la vista, sorprendido por su presencia. El silencio entre ambos fue tenso. Khalid avanzó lentamente hacia él. Sus ojos reflejaban determinación absoluta. Sin esperar preguntas, habló firmemente. Le dijo claramente que no aceptaría más imposiciones, que su vida era suya, que sus decisiones no estaban en venta. Su voz era fuerte, decidida. Su padre lo escuchó en silencio absoluto. Su rostro reflejaba ira contenida. Finalmente, se puso lentamente de pie. Avanzó hacia Khalid con pasos lentos, amenazantes. Su mirada era fría, directa. Le recordó quién era. Le recordó las consecuencias de su rebeldía. Le advirtió claramente que destruiría cualquier futuro lejos de la familia. Khalid sostuvo su mirada sin titubear. Le aseguró firmemente que no tenía miedo, que prefería perderlo todo antes que vivir una vida falsa. Su padre lo observó sorprendido. La determinación en los ojos de Khalid era absoluta. Nunca lo había visto así. Durante unos segundos, el silencio llenó la habitación. Ambos se observaban fijamente. Finalmente, el padre habló con voz fría. Le dijo claramente que había elegido su destino, que ya no pertenecía a aquella familia, que jamás volviera a pisar esa casa. Khalid asintió lentamente. Sabía perfectamente el precio de su decisión. Luego, sin decir palabras, salió del despacho. La mansión parecía ahora más fría, más oscura. Sus pasos resonaban suavemente en el silencio absoluto. Al salir, respiró profundamente. El peso que sentía era enorme, pero también sentía una extraña libertad. Sabía que ahora podía reconstruir su vida. Podía buscar a Aisha sin temor. Mientras tanto, ella trabajaba lentamente en el café. Pensaba en Khalid constantemente. Sentía inquietud por su ausencia. De pronto, la puerta se abrió suavemente. Al levantar la mirada, lo vio entrar. Su corazón latió rápidamente. Khalid caminó hacia ella con pasos firmes. Sus ojos mostraban claramente todo lo ocurrido. Sin decir palabra, se acercó lentamente. Aisha lo observó en silencio absoluto. Esperaba ansiosa alguna explicación. Finalmente, él habló con voz baja pero segura.
Le contó claramente sobre la confrontación, sobre la ruptura definitiva con su familia, sobre la decisión de elegirla a ella por encima de todo. Aisha sintió una mezcla extraña de miedo y alegría. La magnitud del sacrificio de Khalid era evidente, pero también lo era su amor profundo. Ambos permanecieron quietos unos segundos. La tensión era palpable. Finalmente, Aisha tomó suavemente sus manos. Lo miró directo a los ojos. Le prometió que nunca lo abandonaría, que juntos enfrentarían lo que viniera. Khalid sintió tranquilidad inmediata. Su corazón latía ahora con fuerza renovada. Sabía que no estaría solo. La tarde avanzó lentamente. Hablaron durante horas, planificaron juntos su futuro. Sabían que sería difícil, que la lucha aún no terminaba, pero también sabían algo profundamente cierto. Ya no había marcha atrás. Habían elegido claramente el camino juntos. La noche los encontró aún conversando. Las calles afuera parecían tranquilas. Ambos se sentían fuertes, ambos se sentían unidos. Sabían perfectamente que la batalla sería larga, pero ahora tenían algo que antes no existía: la certeza absoluta de estar juntos, la determinación compartida. Y aunque las dificultades aún estuvieran allí, sabían que podían vencerlas, porque ahora más que nunca estaban decididos a luchar por lo que sentían. Esa noche Khalid regresó lentamente a su pequeño apartamento. Las calles estaban silenciosas, vacías. Sentía una extraña calma. La decisión estaba tomada. Ya no había dudas en su corazón. Entró en silencio. El lugar estaba oscuro. Encendió una pequeña lámpara. Se sentó lentamente sobre la cama. Observó las paredes vacías del apartamento. La soledad ya no parecía tan pesada. Ahora tenía un propósito claro. Pensaba en Aisha, en su sonrisa sincera, en la firmeza de sus palabras. Sabía perfectamente que debía protegerla, que su futuro juntos dependía únicamente de ellos. Respiró profundamente, pero de pronto escuchó golpes suaves en la puerta. Se levantó con tensión inmediata. Abrió lentamente. Una figura conocida estaba allí. Su madre lo observaba en silencio absoluto. Parecía cansada, preocupada. Khalid sintió una punzada de dolor en el pecho. La invitó a pasar lentamente. Ella entró despacio. Miró alrededor con tristeza evidente. Luego se sentó con suavidad en una silla cercana. Ambos permanecieron en silencio unos segundos. Finalmente, su madre habló lentamente. Le contó cómo estaba sufriendo la familia. La ruptura había golpeado a todos profundamente. Le dijo suavemente que su padre jamás lo admitiría, pero que ella entendía perfectamente lo que sentía. Khalid escuchó en silencio absoluto. La voz de su madre estaba cargada de dolor. Le dijo claramente que siempre estaría con él, aunque eso significara enfrentar el rechazo familiar. Khalid sintió emoción inmediata. Tomó suavemente las manos de su madre, la miró fijamente a los ojos, le agradeció profundamente por entenderlo, por apoyarlo cuando nadie más lo hacía. Su madre sonrió suavemente, aunque triste. Le recordó que el camino sería duro, pero que su felicidad valía cualquier sacrificio. Luego, lentamente, se puso de pie. Le prometió visitarlo cuando pudiera, pero debía regresar rápidamente. Su ausencia sería notada. Antes de salir, abrazó suavemente a Khalid. El abrazo fue breve, pero lleno de significado. Luego salió despacio, dejando nuevamente el apartamento en silencio. Khalid permaneció quieto, inmóvil. El apoyo inesperado de su madre lo reconfortaba profundamente. Sabía ahora que no estaba completamente solo. Eso fortalecía aún más su decisión. Mientras tanto, Aisha permanecía despierta. La conversación con Khalid aún resonaba claramente. Sentía esperanza, pero también sentía miedo. Sabía que aún enfrentarían enormes desafíos. Su madre entró lentamente a la habitación. La observaba en silencio absoluto. Finalmente se sentó lentamente junto a ella. Le preguntó suavemente qué estaba ocurriendo. Aisha dudó unos segundos. Luego decidió contarle claramente todo. Le habló lentamente sobre Khalid, sobre el amor profundo que sentía, sobre las dificultades que estaban enfrentando. Su madre escuchó atentamente. Al terminar, permaneció en silencio absoluto. Luego habló suavemente. Le recordó claramente que el amor verdadero valía cualquier lucha. Le aseguró que estaría a su lado en todo momento. Las palabras de su madre aliviaron profundamente a Aisha. Supo entonces que tampoco estaba sola, que su familia estaría siempre junto a ella. La noche avanzó lentamente. Ambos permanecieron despiertos largo rato, pensando, reflexionando, cada uno por separado, pero unidos por el mismo sentimiento. La mañana siguiente llegó con calma. Khalid despertó temprano nuevamente. Tenía ahora un propósito renovado. Sabía que debía fortalecer aún más su nueva vida, buscar estabilidad, construir algo sólido junto a Aisha.
Salió temprano a buscar oportunidades, sabía que debía asegurar su futuro juntos. Mientras tanto, Aisha abrió el café con nueva energía. Se sentía fortalecida por la conversación con su madre. La tristeza comenzaba lentamente a disiparse. La mañana transcurrió tranquila. Cuando terminó su jornada, caminó lentamente hacia casa. Al llegar, encontró una carta debajo de la puerta. La tomó lentamente con curiosidad. Reconoció inmediatamente la letra. Era de Khalid. La abrió suavemente, con emoción inmediata. Las palabras eran claras, llenas de determinación. Khalid prometía encontrar pronto una solución. Le aseguraba que jamás volverían a separarse, que ahora nada podría alejarlos nuevamente. Aisha sintió calidez profunda en su pecho. Guardó la carta lentamente junto a su corazón. Sabía perfectamente que aún quedaba un largo camino por delante, pero ahora estaba segura de que juntos podrían recorrerlo. La noche llegó lentamente. Ambos, aunque separados, sintieron la misma esperanza, el mismo amor profundo. Sabían perfectamente que estaban listos para enfrentar lo que viniera, que juntos serían capaces de superar cualquier obstáculo, que nada podría romper nuevamente su unión. La semana siguiente avanzó lentamente. Aisha y Khalid comenzaron a encontrarse en secreto, citas breves, lugares discretos, momentos llenos de tensión, pero también de esperanza. Ambos sabían los riesgos. Conocían perfectamente las consecuencias de ser descubiertos, pero ya no les importaba. Cada encuentro fortalecía más su unión. Aisha sonreía nuevamente. En el café su energía regresaba lentamente. Sus clientes habituales notaban el cambio. Su madre también percibía claramente su alegría renovada. La observaba en silencio, feliz por su hija. Mientras tanto, Khalid trabajaba duro, buscaba oportunidades constantemente. Sabía que debía construir un futuro estable, que necesitaba seguridad económica para proteger a Aisha. Encontró finalmente un empleo mejor, más estable, más prometedor. Sus días ahora eran intensos, pero llenos de motivación. Una tarde, Khalid esperó a Aisha cerca del parque. El sol comenzaba lentamente a caer. La observaba acercarse despacio. Su figura delicada, envuelta en la luz del atardecer, lo cautivó nuevamente. Ella sonrió suavemente al verlo. Se acercaron lentamente, cuidando la distancia. Ambos sabían que cualquier error podría arruinar todo. Caminaron juntos en silencio unos minutos. Finalmente se detuvieron en un lugar apartado. Sentados bajo un árbol antiguo, Khalid tomó suavemente sus manos. La miró profundamente a los ojos. Habló lentamente, pero con firmeza. Le contó sobre su nuevo trabajo, sobre la estabilidad que finalmente había conseguido. Aisha lo escuchaba atentamente. Su mirada mostraba orgullo. Khalid le explicó claramente su plan. Quería construir algo sólido juntos. Un lugar donde estuvieran seguros, donde pudieran vivir sin temor. Le aseguró que pronto podrían dejar atrás aquella clandestinidad, que estaba decidido a enfrentar cualquier obstáculo para estar juntos. Aisha sintió emoción profunda. Su corazón latía rápidamente. Sabía que aquellas palabras eran sinceras. Creía completamente en Khalid, pero también sentía aún algo de temor. Temía que su familia siguiera intentando separarlos. Temía represalias inesperadas. Khalid notó inmediatamente su inquietud. Tomó su rostro suavemente con ambas manos, la miró intensamente decidido. Le prometió claramente que no permitiría que nadie volviera a separarlos, que lucharía hasta el final. Aisha sonrió lentamente. La seguridad en sus palabras la reconfortó profundamente. Ambos permanecieron unos segundos en silencio absoluto. La tarde comenzaba a oscurecerse lentamente. Finalmente, Khalid se levantó despacio. Debía regresar rápidamente. No podían arriesgarse demasiado tiempo juntos. Se despidieron suavemente. La separación dolía, pero sabían que era temporal. Ambos caminaron lentamente en direcciones opuestas. Aisha avanzó despacio hacia su casa. Cada paso estaba cargado de emoción. Sabía que aún había dificultades por delante, pero ahora confiaba plenamente en Khalid. Sabía que él cumpliría sus promesas. Mientras tanto, Khalid caminaba rápidamente hacia su apartamento. Su mente estaba llena de planes. Cada día sentía más cerca su objetivo. La vida que deseaba junto a Aisha comenzaba a ser real, pero en la mansión familiar, su padre seguía atento. Había recibido noticias sobre los encuentros secretos. Su enojo crecía rápidamente. La rebeldía de Khalid era algo que no podía aceptar fácilmente. Decidió tomar medidas más drásticas. Esa misma noche, mientras Khalid descansaba en su pequeño apartamento, recibió una visita inesperada. Golpes fuertes en su puerta rompieron el silencio. Abrió lentamente, inquieto. Dos hombres lo observaban con frialdad absoluta. Le entregaron una nota breve.
Luego se marcharon rápidamente, sin decir palabra. Khalid leyó lentamente la nota. La amenaza era directa. Su padre exigía claramente que terminara inmediatamente su relación con Aisha, que si no lo hacía, las consecuencias serían devastadoras. Khalid sintió frío inmediato en su pecho. La nota temblaba ligeramente en sus manos. Sabía que aquello no era una amenaza vacía. Conocía perfectamente la determinación de su padre. Su mente se llenó rápidamente de preocupación por Aisha. La protección de ella era ahora lo más importante. Sabía que debía actuar con rapidez. Esa noche no logró conciliar el sueño. Cada minuto aumentaba su tensión. Sabía perfectamente que había llegado el momento definitivo. Debía tomar decisiones difíciles, pero su amor por Aisha era ahora más fuerte que cualquier amenaza. Estaba dispuesto a todo, incluso a enfrentar directamente a su padre. La madrugada llegó lentamente. La ciudad despertaba despacio. Khalid, decidido, salió tan temprano de su apartamento. Sabía exactamente lo que debía hacer. Su lucha aún no terminaba, pero ahora estaba preparado para enfrentar lo peor. Khalid caminó rápidamente por las calles silenciosas. La nota aún pesaba en su bolsillo. Cada palabra escrita resonaba con fuerza en su mente. La amenaza era clara. Sabía perfectamente que debía proteger a Aisha. No podía permitir que algo le sucediera por su culpa. Decidió verla inmediatamente. Necesitaba advertirle. Llegó temprano al café. El lugar aún estaba cerrado. Esperó afuera, impaciente. Su corazón latía con rapidez. Finalmente vio a Aisha acercarse lentamente. Al verlo allí, se detuvo sorprendida. La preocupación en su rostro era evidente. Khalid avanzó hacia ella despacio. La saludó con suavidad, pero su voz reflejaba claramente tensión. Sin perder tiempo, le contó sobre la amenaza. Le explicó cuidadosamente cada detalle: la nota, la advertencia de su padre, la seriedad absoluta del peligro. Aisha escuchaba atentamente. Su rostro se llenó lentamente de miedo. La amenaza era más grave de lo que había imaginado. Khalid tomó suavemente sus manos, la miró fijamente a los ojos. Le aseguró claramente que debía protegerla, que debían actuar con prudencia absoluta, pero también le aseguró que jamás se la alejaría nuevamente, que juntos encontrarían una solución. Aisha asintió lentamente, aunque asustada. Su mente comenzaba a imaginar lo peor, pero la determinación de Khalid le daba seguridad. Decidieron mantener encuentros aún más discretos, evitar cualquier contacto público. Cuidar cada movimiento. Sabían perfectamente que eran vigilados. La tensión aumentó rápidamente. Cada encuentro breve era ahora más difícil, pero ambos estaban decididos a resistir. Mientras tanto, en la mansión familiar, la frustración crecía. El padre de Khalid observaba con rabia absoluta el desafío de su hijo. No toleraría más desobediencia. Decidió actuar personalmente. Envió claramente una advertencia final a Khalid. Si insistía en desobedecer, tomaría acciones inmediatas contra Aisha. La amenaza llegó nuevamente en forma de mensaje breve. Khalid sintió nuevamente el peso enorme en su pecho. Sabía perfectamente que su padre no mentía, que su determinación era absoluta. Esa noche, en la soledad de su apartamento, decidió actuar directamente. No podía permitir más amenazas. Preparó cuidadosamente lo que diría. Sabía que aquella conversación sería decisiva. La mañana siguiente llegó lentamente. Se dirigió directamente a la mansión. Su padre lo esperaba ya. Ambos se observaron en silencio absoluto. La tensión llenaba completamente el espacio entre ellos. Finalmente, Khalid habló con voz firme. Le exigió claramente que dejara de amenazar a Aisha, que cualquier acción contra ella tendría consecuencias inmediatas. Su padre lo escuchó sorprendido por su valor, pero también irritado profundamente por su desafío. Respondió con dureza absoluta. Le recordó claramente quién era, el poder absoluto que aún mantenía sobre él. Khalid negó lentamente con la cabeza. Le aseguró que ya no tenía control alguno, que no le temía más. La conversación se volvió más intensa. Las palabras eran duras, cortantes, pero Khalid se mantuvo firme. Finalmente lanzó una advertencia definitiva. Si tocaba a Aisha, lo perdería para siempre. Su padre permaneció en silencio absoluto. Nunca había escuchado tanta determinación en su voz. Khalid salió lentamente del despacho. Sentía claramente el peso enorme de aquella confrontación, pero también sentía alivio profundo. Sabía que ahora había dejado claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Mientras tanto, Aisha trabajaba lentamente en el café. Sentía profunda inquietud. La tensión era constante, pero confiaba plenamente en Khalid. Sabía que él haría lo necesario para protegerla. Esa tarde, Khalid regresó lentamente al café.
Su rostro mostraba claramente agotamiento, pero también una determinación firme. Le contó suavemente lo ocurrido con su padre, la conversación dura, definitiva. Aisha lo escuchó atentamente. Su corazón latía con fuerza. Sentía admiración profunda por su valor. Ambos sabían que ahora la situación era aún más peligrosa, pero también sentían que la batalla estaba más cerca de terminar. Decidieron permanecer aún más alerta, cuidar cada paso, pero sobre todo seguir juntos. La noche llegó lentamente. Khalid regresó a su apartamento despacio. Su mente estaba agudada pero tranquila. Sabía perfectamente que la guerra aún no terminaba, pero ahora estaba más preparado que nunca. Estaba dispuesto a luchar hasta el final, porque la protección de Aisha era ahora su única prioridad. Nada ni nadie podría cambiar eso. Y aunque el futuro siguiera siendo incierto, su determinación era absoluta. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío, cualquier amenaza, porque ahora sabía claramente por qué luchaba. La tensión creció con los días. Khalid y Aisha extremaron precauciones. Se veían poco, encuentros rápidos, discretos, apenas hablaban en público, pero cada breve momento juntos fortalecía más su vínculo. Khalid trabajaba intensamente, su vida se centraba en proteger a Aisha. Sabía perfectamente que la amenaza seguía allí. Su padre no desistiría fácilmente. Una tarde, mientras Khalid estaba en su trabajo, recibió una llamada inesperada. Reconoció el número inmediatamente. La voz fría de su padre resonó claramente. La conversación fue breve, directa. Su padre quería verlo inmediatamente. Algo urgente había ocurrido. Khalid sintió tensión inmediata. Acordaron encontrarse en un lugar neutral, un restaurante discreto, alejado. Khalid llegó temprano, se sentó lentamente. Su corazón latía con fuerza. Observó la entrada, esperando. Finalmente vio a su padre entrar despacio. Su presencia era imponente, su rostro reflejaba seriedad absoluta. Se sentó lentamente frente a Khalid. Ambos se observaron en silencio absoluto. Finalmente su padre habló con voz profunda. Le dijo claramente que había pensado mucho en la situación, que estaba dispuesto a hacer una concesión. Khalid sintió sorpresa inmediata, pero mantuvo la cautela. Escuchó atentamente sus palabras. Su padre ofrecía un trato. Le permitiría estar con Aisha, pero bajo condiciones estrictas. Khalid sintió esperanza momentánea. Escuchó cuidadosamente cada condición. Debía abandonar completamente la vida pública, vivir alejado de la familia. Nunca más volvería a ser reconocido oficialmente. Era un exilio completo, definitivo. Su padre fue claro. Aquella era su última oferta. Khalid permaneció inmóvil, pensativo. Sabía perfectamente lo que significaba. Aceptar era renunciar completamente a su pasado, a su nombre, a todo lo que había conocido, pero también significaba libertad. La oportunidad de vivir plenamente junto a Aisha. Le pidió tiempo para pensarlo. Su padre asintió lentamente, le dio un día. Luego se levantó despacio, salió del restaurante sin decir más. Khalid quedó sentado, en silencio absoluto. La decisión era difícil, pero también era clara. Durante horas caminó lentamente por la ciudad. Su mente analizaba cuidadosamente cada detalle. Finalmente decidió hablar con Aisha. Ella merecía saberlo inmediatamente. Se encontraron brevemente esa noche. Khalid le contó claramente todo lo ocurrido, la oferta de su padre, las condiciones estrictas, la decisión que debía tomar. Aisha lo escuchó atentamente. Su rostro reflejaba claramente preocupación, pero también esperanza. Sabía perfectamente lo difícil que era para Khalid renunciar a su vida anterior, pero también sabía lo mucho que significaba para él aquella oportunidad. Ambos hablaron largamente sobre la decisión. Analizaron cuidadosamente cada consecuencia. Finalmente, Aisha tomó suavemente sus manos, lo miró directo a los ojos. Le dijo claramente que apoyaría cualquier decisión que tomara, que su amor era más importante que cualquier otra cosa. Khalid sintió emoción profunda. Su decisión estaba tomada. Aceptaría las condiciones, renunciaría a todo, porque su futuro era junto a ella. La noche terminó lentamente. Ambos sabían perfectamente que al día siguiente sus vidas cambiarían radicalmente. Khalid regresó despacio a su apartamento. La decisión pesaba profundamente en él, pero también sentía una paz que hacía tiempo no experimentaba. La mañana siguiente llegó temprano. Se encontró nuevamente con su padre. Aceptó claramente cada condición impuesta. Su padre escuchó en silencio absoluto. Finalmente asintió lentamente. La decisión estaba tomada. Khalid sabía perfectamente que aquel exilio sería duro, pero también sabía que valía la pena. Regresó lentamente al café para ver a Aisha. Le contó suavemente lo ocurrido, la decisión definitiva, la aceptación total del exilio.
Aisha sonrió lentamente. En sus ojos brillaba claramente admiración profunda. Sabía perfectamente lo que Khalid estaba sacrificando, pero también sabía lo mucho que significaba para ambos aquella libertad. Esa tarde comenzaron a planificar juntos su nueva vida. Sabían perfectamente que las dificultades aún eran enormes, pero ahora tenían algo mucho más importante. Tenían la certeza absoluta de estar juntos. Khalid se sentía finalmente libre. Aunque el precio pagado era alto, sabía perfectamente que había valido la pena, porque ahora podía construir un futuro real junto a la persona que amaba, sin miedo, sin amenazas, sin imposiciones. La noche llegó lentamente. Ambos sentían claramente que su lucha finalmente comenzaba a dar frutos. Aunque aún quedaban desafíos por delante, estaban listos, porque ahora estaban más unidos que nunca. Sabían perfectamente que juntos podrían superar cualquier dificultad. Pasaron varios días. Khalid comenzó lentamente a preparar su nueva vida. El exilio era ahora una realidad. Había renunciado oficialmente a su familia, a su apellido, a su pasado. Vivía discretamente en un pequeño apartamento. Trabajaba arduamente, construía con esfuerzo una vida sencilla. Pero la tranquilidad duró poco. Una mañana recibió una llamada inesperada. Era su madre. Su voz estaba cargada de angustia. Le explicó claramente que su padre estaba enfermo. Algo grave había sucedido. Khalid sintió inmediatamente una punzada en el pecho. La preocupación creció rápidamente. Su madre le pidió suavemente que regresara, aunque fuera solo brevemente, que su presencia podría cambiar algo. Khalid dudó unos segundos. Sabía perfectamente lo que significaba volver, pero su preocupación por su padre era real. Aceptó lentamente regresar, pero lo haría solo una vez. Llegó a la mansión temprano al día siguiente. El lugar parecía distinto, frío, casi abandonado. Entró lentamente. Su madre lo recibió en silencio absoluto. Lo guió hasta la habitación de su padre. Al entrar sintió tensión inmediata. Su padre estaba recostado en la cama. Su rostro reflejaba claramente debilidad. Al verlo, abrió lentamente los ojos. La mirada entre ambos fue profunda, intensa. Durante varios segundos permanecieron en silencio absoluto. Finalmente su padre habló lentamente. Su voz era débil, pero clara. Le pidió suavemente perdón. Khalid sintió sorpresa inmediata. Escuchó atentamente cada palabra. Su padre reconoció lentamente sus errores. Le explicó claramente que había comprendido muchas cosas, que su enfermedad lo había hecho reflexionar profundamente. Khalid sintió emoción inmediata. Aquellas palabras eran completamente inesperadas. La conversación se volvió más profunda, más honesta. Su padre le aseguró que ya no interferiría en su vida, que aceptaba plenamente sus decisiones, incluso su relación con Aisha. Khalid sintió alivio inmediato. Aquella reconciliación era algo que nunca había imaginado, pero también sentía cautela. Sabía perfectamente que aún existía tensión familiar. La conversación terminó lentamente. Ambos permanecieron en silencio absoluto unos segundos. Finalmente, Khalid salió despacio de la habitación. Su madre lo esperaba afuera. Le aseguró suavemente que todo lo dicho era sincero, que su padre realmente había cambiado. Khalid respiró profundamente. La noticia lo tranquilizaba profundamente. Regresó lentamente a su apartamento. La conversación aún resonaba claramente en su mente. Decidió inmediatamente hablar con Aisha. Necesitaba contarle lo ocurrido. Esa tarde se encontraron brevemente. Khalid le contó suavemente sobre la reconciliación con su padre, sobre las palabras sinceras recibidas. Aisha escuchó atentamente. Su rostro reflejaba claramente alegría, pero también inquietud. Temía profundamente que la reconciliación trajera nuevamente complicaciones. Khalid le aseguró claramente que esta vez sería diferente, que su padre realmente parecía haber comprendido todo. Aisha asintió lentamente, confiando en él. Ambos sabían perfectamente que aún debían ser cautelosos, pero la esperanza crecía nuevamente. La posibilidad real de una vida sin amenazas parecía más cercana. Mientras tanto, en la mansión familiar, la salud del padre de Khalid mejoraba lentamente. La reconciliación con su hijo le había devuelto cierta tranquilidad. Reflexionaba profundamente sobre sus errores pasados. Sabía perfectamente que aún quedaba mucho por reparar, pero ahora estaba decidido a hacerlo correctamente. Durante los días siguientes, Khalid mantuvo contacto frecuente con su madre. Ella lo informaba sobre los avances de su padre. La tensión familiar se reducía lentamente. Khalid comenzó a sentir más seguridad. La idea de una vida tranquila con Aisha se volvía cada vez más real. Finalmente, recibió una invitación formal de su padre. Quería conocer a Aisha personalmente.
Khalid sintió emoción inmediata. Sabía perfectamente lo que significaba aquello. Era una oportunidad real para la aceptación total. Habló lentamente con Aisha sobre la invitación. Ella sintió nervios inmediatos. La idea de enfrentarse directamente a la familia de Khalid la inquietaba profundamente, pero también sabía perfectamente lo importante que era aquella oportunidad. Decidieron aceptar lentamente. Ambos sabían perfectamente que aquella reunión definiría muchas cosas. Se prepararon cuidadosamente. Sabían que debían mostrar claramente su determinación y sinceridad. La noche antes del encuentro, Khalid permaneció despierto largo rato. La tensión era enorme. Sabía perfectamente que aquel sería un momento decisivo en sus vidas, pero también sentía esperanza profunda. Sabía claramente lo que deseaba: una vida tranquila, una familia unida y sobre todo la libertad para amar sin miedo. Finalmente logró descansar brevemente. La mañana siguiente llegó lentamente. Estaban preparados para enfrentar aquella prueba final. Sabían perfectamente que juntos podrían superarla. Aunque el camino había sido largo, ahora sentían claramente que la felicidad estaba cerca y que finalmente podrían vivir plenamente el amor que siempre habían defendido. El día del encuentro llegó lentamente. Aisha despertó temprano. La ansiedad era enorme. Preparó cuidadosamente su ropa, sencilla, elegante. Quería mostrar claramente quién era, sin fingir, sin pretensiones. Su madre la observaba en silencio absoluto. Sabía perfectamente la importancia de aquel momento. Le ofreció suavemente palabras de ánimo. Aisha respiró profundamente, salió despacio de casa. Khalid la esperaba cerca, en la calle. Al verlo, sintió tranquilidad inmediata. Él la recibió con una sonrisa leve. Ambos caminaron lentamente hacia la mansión. El trayecto fue silencioso. La tensión crecía rápidamente. Al llegar frente a la enorme casa, Aisha se detuvo brevemente. La mansión parecía imponente, fría. Khalid tomó suavemente su mano. La miró fijamente a los ojos. Le aseguró claramente que estaría siempre con ella, que nada debía temer. Entraron lentamente. La madre de Khalid los recibió en la entrada. Su rostro mostraba claramente emoción contenida. Saludó suavemente a Aisha. La invitó a pasar con amabilidad sincera. Avanzaron lentamente hacia la sala principal. El padre de Khalid los esperaba allí, sentado. Su rostro reflejaba seriedad, pero calma. Al verlos entrar, se puso lentamente de pie. Durante unos segundos permanecieron todos en silencio absoluto. Finalmente, el padre habló despacio. Dio la bienvenida a Aisha con voz tranquila. Sus palabras fueron corteses, amables. Aisha respondió suavemente, agradeciendo la invitación. La conversación fue inicialmente tensa. Las preguntas eran discretas, pero claras. El padre de Khalid quería conocer realmente a Aisha, saber quién era, cuáles eran sus intenciones. Ella respondió con sinceridad absoluta. Habló lentamente sobre su vida, sobre su familia humilde, sobre sus sueños y metas. Sus palabras eran firmes, honestas. El padre escuchaba atentamente cada respuesta. Su mirada mostraba claramente que analizaba cada palabra. Khalid permanecía a su lado en silencio absoluto. Observaba cuidadosamente cada reacción. Finalmente, el padre hizo una pausa breve. Luego habló claramente sobre sus errores del pasado. Reconoció lentamente sus prejuicios. Admitió haber juzgado injustamente a Aisha. Sus palabras eran sinceras. La tensión en la sala comenzó lentamente a disiparse. El padre continuó hablando suavemente. Expresó claramente que deseaba corregir sus errores, que aceptaba plenamente su relación, que los apoyaría a partir de ahora. Aisha sintió inmediatamente alivio profundo. Su corazón latía rápidamente. La aceptación era algo que jamás había imaginado. Khalid tomó suavemente su mano. Ambos intercambiaron miradas llenas de emoción. La madre de Khalid sonrió lentamente. En su rostro se veía claramente alegría sincera. La reunión continuó con más tranquilidad. Conversaron largamente. El ambiente era ahora más relajado, más cálido. Aisha sintió por primera vez verdadera bienvenida. Sentía que finalmente podía ser ella misma. Cuando llegó el momento de despedirse, el padre de Khalid se levantó despacio. Se acercó lentamente a Aisha. Le habló con voz baja, pero clara. Le pidió suavemente perdón por todo el daño causado. Aisha asintió lentamente, aceptando sus disculpas. El padre extendió lentamente su mano. Ella la tomó suavemente. El apretón fue firme, sincero. Luego se despidieron cordialmente. Al salir de la mansión, Khalid respiró profundamente. Ambos caminaban despacio. La tensión finalmente desaparecía por completo. Sentían claramente que habían superado la prueba más difícil. Aisha miró lentamente a Khalid. En sus ojos brillaba claramente felicidad profunda.
Él le devolvió suavemente la mirada. Ambos sabían perfectamente que aún había desafíos, pero ahora contaban plenamente con el apoyo familiar. La noche llegó lentamente. Aisha regresó despacio a su casa. Su madre la esperaba ansiosa. Le contó claramente todo lo ocurrido. La alegría en ambas fue inmediata. Sabían perfectamente que aquello era un gran triunfo. Mientras tanto, Khalid regresó a su apartamento tranquilo. Su mente repasaba lentamente cada detalle del encuentro. Sentía ahora una paz profunda. Había logrado finalmente unir dos mundos completamente opuestos. La lucha había sido larga, difícil, pero ahora sentía claramente que había valido la pena. Sabía perfectamente que su futuro junto a Aisha comenzaba realmente ahora, sin temores, sin secretos, solo con la certeza absoluta de que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. La noche avanzó lentamente. Ambos, en lugares distintos, sentían exactamente la misma felicidad, la misma esperanza profunda. Finalmente, habían conquistado lo imposible. Ahora estaban listos para construir plenamente la vida que tanto habían deseado. Pasaron semanas. La relación entre Khalid, Aisha y su familia mejoraba lentamente. Cada encuentro era menos tenso, más natural. La aceptación familiar parecía genuina. La alegría regresaba lentamente a la vida de ambos. Pero un día todo cambió bruscamente. Khalid recibió una llamada urgente de su madre. Su voz reflejaba claramente miedo profundo. Le contó rápidamente que su padre había sufrido un accidente grave. Estaba hospitalizado. Su estado era delicado. Khalid sintió tensión inmediata. Corrió rápidamente hacia el hospital. Al llegar, la escena era caótica. Médicos entraban y salían apresuradamente. Su madre estaba en la sala de espera. Su rostro mostraba claramente angustia. Al verlo llegar, lo abrazó suavemente. Khalid sintió su preocupación profunda. Esperaron juntos durante horas. La incertidumbre crecía rápidamente. Finalmente, un médico se acercó lentamente. Su rostro reflejaba claramente seriedad absoluta. Les informó suavemente sobre el estado crítico de su padre. Debían esperar. Las próximas horas serían decisivas. Khalid sintió inmediatamente ansiedad intensa. Durante la espera, pensó profundamente en todo lo vivido con su padre. Recordó claramente cada enfrentamiento, cada discusión, pero también recordó la reciente reconciliación, la aceptación real que finalmente habían logrado. Sintió emoción inmediata. La idea de perderlo ahora era insoportable. Aisha llegó discretamente al hospital. Sabía perfectamente lo importante que era estar allí. La madre de Khalid la recibió suavemente. Su presencia fue reconfortante e inmediata. Todos esperaban tensos noticias nuevas. El tiempo parecía detenerse. Finalmente, un médico regresó lentamente hacia ellos. Su expresión parecía menos tensa. Informó suavemente que el peligro inmediato había pasado, pero aún debían esperar. La recuperación sería lenta. Khalid sintió alivio profundo. La tensión comenzó lentamente a disiparse. En los días siguientes, Khalid visitó constantemente a su padre. Aisha lo acompañaba discretamente. Su presencia era silenciosa, pero constante. El padre observaba claramente cada visita. Notaba la dedicación de ambos, especialmente la calidez genuina de Aisha. Durante una de esas visitas pidió hablar brevemente con Aisha a solas. Ella sintió nervios inmediatos, pero accedió lentamente. Entró suavemente en la habitación. Se sentó despacio junto a él. El padre la observó en silencio absoluto. Finalmente habló lentamente. Le agradeció suavemente por acompañar a Khalid en aquel momento difícil. Le expresó claramente admiración sincera por su fortaleza. Reconoció abiertamente haberse equivocado al juzgarla. Sus palabras fueron sinceras. Aisha escuchaba atentamente. Sintió emoción profunda. El reconocimiento real de aquel hombre significaba mucho. Respondió suavemente, agradecida. Le aseguró claramente que siempre apoyaría a Khalid, que su intención siempre había sido honesta. La conversación fue breve, pero intensa. El padre sintió claramente que había cometido un grave error al juzgarla inicialmente. Ahora comprendía plenamente el valor real de aquella joven humilde. Al salir, Aisha sintió tranquilidad inmediata. Contó suavemente lo ocurrido a Khalid. Él sintió felicidad profunda. La aceptación de su padre era ahora completa. La recuperación avanzaba lentamente. Cada día había mejoras pequeñas, pero constantes. La unión familiar se fortalecía claramente con cada visita. Finalmente, el padre fue dado de alta. Regresó lentamente a casa. La familia ahora estaba unida plenamente. La relación con Aisha era natural, sin tensiones, sin prejuicios. Todos sentían claramente que habían superado pruebas difíciles. Khalid decidió organizar una cena familiar especial. Quería celebrar aquel triunfo. Reunió a todos cuidadosamente.
La cena transcurrió con alegría absoluta. Todos conversaban abiertamente. El ambiente era cálido, sincero. Durante la velada, Khalid tomó lentamente la mano de Aisha. Miró directamente a su padre. Habló suavemente pero con firmeza. Le pidió oficialmente permiso para casarse con ella. El silencio fue absoluto por unos segundos. Luego el padre sonrió lentamente. Respondió claramente que sí, que aprobaba completamente la unión, que ahora comprendía plenamente lo importante que era aquel amor. Aisha sintió emoción inmediata. Su corazón latía rápidamente. La aprobación oficial era algo que nunca había imaginado completamente posible. La noche terminó lentamente, llena de felicidad profunda. Khalid y Aisha se sentían completamente libres. Ahora podían comenzar realmente su vida juntos. Sin miedos, sin amenazas. Finalmente habían logrado conquistar lo imposible. Sabían perfectamente que aún vendrían desafíos. Pero ahora estaban completamente preparados. Habían demostrado claramente que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. La felicidad plena parecía finalmente posible. El futuro comenzaba lentamente a iluminarse para ellos, y sabían claramente que lo mejor aún estaba por llegar. La boda fue organizada lentamente. Khalid y Aisha planificaban cada detalle con cuidado. Querían algo sencillo, íntimo, que reflejara claramente su historia. Ambas familias participaron activamente. Cada encuentro fortalecía la unión. Las diferencias iniciales ahora eran recuerdos lejanos. La fecha finalmente se acercó. Pero días antes algo inesperado ocurrió. Khalid recibió nuevamente una llamada urgente. Era su padre. Esta vez su voz era diferente, cargada de preocupación intensa. Necesitaba verlo inmediatamente. Khalid sintió tensión inmediata. Llegó rápidamente a la mansión. Al entrar notó claramente la preocupación en el ambiente. Su padre lo esperaba en el despacho. Su rostro reflejaba angustia profunda. Lo invitó a sentarse lentamente. Le explicó suavemente algo que había descubierto recientemente. Una situación financiera grave amenazaba ahora a la familia. Podrían perder todo en poco tiempo. La noticia fue impactante. Khalid escuchaba atentamente cada detalle. La situación era crítica. Su padre explicó lentamente las posibles soluciones, pero ninguna era sencilla. Requerían sacrificios enormes. Khalid sintió inmediatamente el peso enorme de la responsabilidad familiar. Su padre lo observó en silencio absoluto. Finalmente habló con voz baja pero clara. Le pidió perdón nuevamente. Admitió haber tomado malas decisiones en el pasado. Reconoció claramente su orgullo desmedido. Ahora necesitaba ayuda desesperadamente. Khalid sintió compasión profunda por su padre. Sabía perfectamente lo difícil que era para él admitir aquello. Le aseguró suavemente que haría todo lo posible por ayudarlo. Regresó lentamente a su apartamento. La preocupación era evidente. Decidió inmediatamente hablar con Aisha. Ella debía conocer claramente la situación. Al encontrarse, le explicó suavemente todo. La crisis financiera, la desesperación familiar, la necesidad urgente de ayuda. Aisha escuchó atentamente. Su rostro reflejaba preocupación sincera, pero también determinación. Le aseguró claramente que juntos enfrentarían cualquier dificultad. Ambos comenzaron a planificar cuidadosamente cómo ayudar. Decidieron sacrificar parte de sus ahorros, cancelar planes previos, retrasar la boda momentáneamente. Sabían perfectamente que la familia necesitaba apoyo inmediato. La noticia llegó lentamente a ambas familias. La reacción fue inmediata. La madre de Aisha se ofreció rápidamente a colaborar. Aportaría todo lo que pudiera. Aunque fuera modesto, su apoyo era sincero. La familia de Khalid agradeció profundamente el gesto. La solidaridad era absoluta. Todos trabajaron juntos para superar la crisis. Las semanas siguientes fueron difíciles, largas horas de trabajo, sacrificios constantes. Pero lentamente la situación mejoró. La estabilidad regresaba poco a poco. El padre de Khalid observaba claramente cada esfuerzo realizado. Sentía emoción profunda. Reconocía plenamente la lealtad y sacrificio de su hijo y de Aisha. Finalmente, después de semanas agotadoras, lograron recuperar parcialmente la estabilidad. La amenaza inmediata había pasado. La tranquilidad regresaba lentamente a ambas familias. El padre de Khalid pidió hablar nuevamente con ambos. La reunión fue breve, pero profunda. Les agradeció sinceramente todo el esfuerzo realizado. Reconoció nuevamente sus errores del pasado, pero ahora entendía claramente lo importante, la unión familiar real, el valor auténtico de las personas. Anunció suavemente que deseaba ofrecerles algo especial. Quería encargarse personalmente de los gastos de su boda. Aunque sencilla, quería asegurar que fuera memorable. Khalid y Aisha sintieron emoción inmediata.
La oferta era un gesto claro de reconciliación absoluta. Aceptaron lentamente, agradecidos profundamente. La planificación retomó su curso. La boda fue nuevamente organizada con calma, esta vez sin interrupciones. La unión familiar era ahora completa. La felicidad se sentía claramente en cada encuentro. La fecha finalmente llegó. La ceremonia fue sencilla, pero hermosa. Todos estaban presentes, ambas familias, amigos cercanos. La alegría era evidente. Durante la ceremonia, Khalid miró lentamente a Aisha. En sus ojos brillaba claramente emoción profunda. Habían enfrentado juntos enormes desafíos, habían sacrificado mucho por estar allí, pero ahora finalmente podían respirar tranquilos. La lucha había valido completamente la pena. Al terminar la ceremonia, ambas familias los felicitaron sinceramente. La felicidad era absoluta. El padre de Khalid abrazó suavemente a su hijo, luego a Aisha. Sus palabras fueron claras, sinceras. Ahora eran realmente una sola familia. La celebración continuó con alegría intensa. La noche avanzó lentamente, llena de momentos inolvidables. Al finalizar, Khalid y Aisha caminaron lentamente juntos. Observaban claramente el camino recorrido. Habían superado obstáculos que parecían imposibles, pero ahora tenían finalmente lo que siempre soñaron: la tranquilidad real, la libertad para amarse plenamente. Sabían perfectamente que aún vendrían desafíos, pero ahora estaban completamente preparados. Su unión era fuerte, absoluta. Nada podía separarlos nuevamente. Habían demostrado claramente que el amor verdadero superaba cualquier dificultad. Ahora comenzaba realmente su vida juntos. Los primeros días tras la boda transcurrieron con calma absoluta. Khalid y Aisha se adaptaban lentamente a su nueva vida. Cada momento juntos era una victoria. Ambos disfrutaban finalmente de tranquilidad plena. Pero una tarde, Khalid recibió una llamada inesperada. Su padre quería verlo urgentemente. La voz era seria, preocupada. Khalid sintió tensión inmediata. Llegó rápidamente a la mansión. Al entrar, notó claramente la inquietud en el ambiente. Su padre lo esperaba en la sala principal. Su rostro reflejaba ansiedad profunda. Ambos se sentaron lentamente. El silencio fue breve, pero incómodo. Finalmente, su padre habló suavemente. Confesó lentamente que nuevamente había cometido un error. La crisis financiera no había terminado completamente. Un asunto pendiente amenazaba con destruir lo logrado. La noticia golpeó a Khalid con fuerza. Había creído superado aquel problema. Escuchó atentamente los detalles. La situación era más complicada ahora. Requería decisiones difíciles. Khalid sintió frustración profunda, pero también entendió claramente la gravedad real. Le aseguró suavemente a su padre que encontrarían una solución juntos. Regresó lentamente a casa, preocupado. Sabía perfectamente que debía contarle inmediatamente a Aisha. Al llegar, ella notó claramente su tensión. Le preguntó suavemente qué había ocurrido. Khalid explicó lentamente la situación, la nueva crisis, las decisiones difíciles que debían tomar ahora. Aisha escuchó atentamente. Su rostro mostraba claramente preocupación, pero también serenidad absoluta. Le aseguró inmediatamente que juntos podrían superarlo. Ambos comenzaron nuevamente a analizar cada opción. Sabían perfectamente que debían actuar rápido. Durante varios días la tensión aumentó claramente. Ambas familias colaboraban activamente, buscaban juntos soluciones viables. Cada día parecía más difícil que el anterior. Finalmente, Khalid tomó una decisión radical. Sacrificaría completamente su pequeño patrimonio, todo lo que había construido con esfuerzo propio. La decisión dolía profundamente, pero sabía perfectamente que era necesaria. Su familia necesitaba nuevamente ese sacrificio. Aisha lo apoyó completamente. Ambos sabían claramente el costo real, pero también comprendían perfectamente lo importante: la familia, la estabilidad. La unión verdadera. La noticia fue comunicada lentamente a su padre. Él escuchó en silencio absoluto. Su rostro reflejaba claramente emoción intensa. Comprendía plenamente la magnitud del sacrificio de su hijo. Le pidió nuevamente perdón, profundamente conmovido. La decisión fue implementada rápidamente. El sacrificio financiero trajo inmediatamente estabilidad real. La crisis finalmente quedó completamente atrás. La familia recuperó lentamente la calma perdida. Pero ahora Khalid y Aisha enfrentaban nuevamente dificultades económicas. Su situación era modesta nuevamente. La tensión regresó lentamente a su vida cotidiana, pero ambos sabían claramente que podían superarlo juntos. Durante semanas trabajaron arduamente, reconstruían lentamente su estabilidad económica. Cada esfuerzo valía la pena. La unión familiar se fortalecía claramente con cada sacrificio.
Finalmente lograron recuperar lentamente cierta tranquilidad. La vida modesta era nuevamente suficiente, aunque sencilla, era estable. Una tarde, Khalid recibió una visita inesperada de su padre. Llegó lentamente a su apartamento sencillo. Observó claramente el modesto estilo de vida que ahora llevaban. Su rostro reflejaba claramente emoción profunda. Habló suavemente con Khalid y Aisha. Les expresó nuevamente su gratitud absoluta. Reconoció claramente la fuerza y el valor de ambos. Les pidió sinceramente perdón por cada dificultad causada. La conversación fue breve, pero intensa. Al despedirse, el padre extendió lentamente sus manos hacia ambos. Los miró fijamente a los ojos. Prometió claramente que nunca más volvería a fallarles, que ahora entendía plenamente lo valioso que era su amor. Aisha sintió emoción inmediata. Khalid también comprendió plenamente la sinceridad absoluta de aquellas palabras. La visita terminó lentamente. Ambos permanecieron en silencio absoluto unos minutos. Sentían claramente que finalmente habían superado la última prueba. La vida ahora realmente comenzaba para ellos. Una vida sencilla pero plena, con dificultades pero con amor profundo. La noche llegó lentamente. Ambos caminaron juntos en silencio. Cada paso reflejaba claramente su historia, las pruebas difíciles superadas, los sacrificios realizados, pero ahora sentían claramente la felicidad real. Sabían perfectamente que aún vendrían desafíos, pero ahora estaban completamente preparados, porque juntos habían logrado lo imposible. Ahora tenían claramente lo más importante, una unión firme, real, absoluta. Finalmente, podían disfrutar plenamente su vida juntos, sin temores, sin amenazas. Habían demostrado claramente que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Ahora estaban listos para enfrentar cualquier desafío futuro, porque juntos eran invencibles. Los meses pasaron lentamente. La tranquilidad finalmente se instaló en sus vidas. Khalid y Aisha vivían una rutina sencilla, humilde pero feliz. Cada día era una pequeña victoria. La unión familiar ahora era absoluta. Los conflictos del pasado parecían lejanos, olvidados por completo. Una mañana tranquila, mientras Aisha trabajaba en el café, sintió algo extraño, una sensación suave pero nueva. Decidió hacerse una prueba rápidamente. El resultado fue claro. Estaba embarazada. La noticia llegó inmediatamente a Khalid. Él sintió emoción intensa, la felicidad fue inmediata. Ambos sabían perfectamente lo que significaba. Era un nuevo comienzo real. La familia recibió lentamente la noticia. La alegría fue absoluta. La reconciliación familiar ahora era completa. El padre de Khalid sintió especialmente emoción profunda. Reconocía claramente el valor de aquel momento. Durante meses, prepararon cuidadosamente todo para la llegada del bebé. La ilusión crecía rápidamente en ambas familias. Cada detalle era planeado con cariño absoluto. Finalmente, el día llegó lentamente. Aisha sintió claramente los primeros síntomas. Khalid corrió inmediatamente hacia el hospital con ella. La espera fue intensa. La tensión llenaba completamente el ambiente. Ambas familias estaban presentes. Todos sentían claramente emoción profunda. Finalmente, después de horas intensas, el bebé nació suavemente. Un niño sano, fuerte. Khalid sostuvo lentamente al bebé en sus brazos. La emoción fue inmediata. Su rostro reflejaba claramente orgullo absoluto. Aisha observaba la escena agotada pero feliz. Ambos comprendían plenamente lo que significaba aquel momento. Habían recorrido un largo camino juntos. Habían superado obstáculos enormes, sacrificado mucho para estar allí, pero ahora tenían claramente la felicidad absoluta. El padre de Khalid se acercó lentamente. Observó al bebé con emoción profunda. Luego miró directamente a Aisha. Sus palabras fueron claras, sinceras. Le agradeció nuevamente por todo. Reconoció plenamente el enorme sacrificio realizado. Le prometió suavemente que ahora serían realmente una sola familia. La emoción fue compartida por todos. La reconciliación familiar ahora era total. El bebé unía definitivamente ambos mundos. Semanas después, organizaron cuidadosamente una reunión especial. Ambas familias estuvieron presentes. La celebración fue sencilla, pero llena de significado. Durante la reunión, el padre de Khalid tomó lentamente la palabra. Habló claramente sobre todo lo vivido. Reconoció nuevamente sus errores del pasado. Admitió abiertamente haber juzgado equivocadamente a Aisha. Sus palabras fueron sinceras, emotivas. Finalmente hizo una pausa breve. Miró fijamente a Khalid y Aisha. Les dijo claramente que su amor había cambiado todo, que les debía absolutamente su felicidad actual. La emoción en todos fue inmediata. Aisha sintió especialmente alegría profunda. Había soñado con aquella aceptación plena, ahora era completamente real.
Al finalizar la celebración, Khalid y Aisha regresaron lentamente a casa. La tranquilidad era absoluta. Ambos observaban claramente todo lo recorrido, cada sacrificio, cada prueba superada. Ahora tenían realmente la vida que siempre soñaron. Sencilla pero plena, humilde pero feliz. Sabían perfectamente que aún vendrían desafíos, pero ahora estaban completamente preparados. La unión entre ambos era fuerte, absoluta. Nada podría separarlos nuevamente. Esa noche, mientras observaban juntos al bebé dormir suavemente, comprendieron plenamente algo importante. Habían logrado claramente vencer todas las dificultades. Habían transformado completamente su historia. La felicidad era ahora real, absoluta. Finalmente tenían todo lo que realmente importaba: amor profundo, familia unida y la certeza absoluta de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío futuro. La vida que siempre habían deseado ahora era completamente real. Ambos sabían perfectamente que su amor había sido más fuerte que cualquier adversidad. Ahora estaban listos para vivir plenamente la vida que habían construido. La noche avanzó lentamente. Ambos sentían claramente tranquilidad absoluta. Habían demostrado finalmente que el amor verdadero siempre triunfa. Y ahora, en ese momento perfecto, comprendían plenamente que su historia apenas comenzaba. Tenían toda una vida por delante, llena de desafíos, sí, pero también de felicidad absoluta, porque juntos habían conquistado claramente lo imposible. Ahora, finalmente, podían disfrutar plenamente su vida juntos.